Ya les di la bienvenida extraoficialmente, ahora les doy la bienvenida oficial. Encantada de poder verlos a todos, porque bueno, como les contaba un poquito en YouTube, es como que ustedes me ven a mí, pero yo hablo como un loro a la pantalla y bueno, a veces está lindo ver caras del otro lado, sobre todo en esta nueva era que estamos ingresando y es un poco el motivo de la clase y demás, que es el ingreso de Plutón al signo de Acuario, que nos abre todo lo que es un nuevo paradigma de lo que es ser humano, ¿no? De lo que es el encuentro con esas partes exiliadas de nosotros mismos, ¿no? Porque siempre pensamos en Acuario, ¿no? Como un poquito el signo de lo que es la humanidad, el pensamiento colectivo, pero claro, hasta el momento de la forma en que hemos estado como humanidad y como individuos viviendo esta energía de Acuario, no hemos sido respetuosos de nuestra propia humanidad. Y eso tiene impacto en el colectivo, ¿no? O sea, las disfunciones que nosotros vemos en las sociedades en las que vivimos, bueno, los conflictos externos, las guerras, prendemos el noticiero y todo lo que vemos, no deja de ser un reflejo de nuestras propias realidades interiores, de nuestros propios conflictos internos, de nuestro propio inconsciente, que obviamente todos tenemos una sombra, nos cuesta tanto acceder. Y claro, la sumatoria del inconsciente individual de cada ser humano, luego el promedio de eso, dar como resultado el inconsciente colectivo. Entonces, aquellas cosas, claro, el inconsciente colectivo siempre genera manifestaciones más densas. ¿Por qué? Y bueno, porque obviamente no todos los seres humanos estamos en el mismo nivel de conciencia, con el mismo nivel de apertura y de responsabilidad con relación a nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, un individuo puede estar muy despierto, pero esa sumatoria de inconscientes lo que termina manifestando son eh, cuestiones menos despiertas, llamémosle, ¿no? Y esto es un poco, Plutón cada vez que hace el ingreso a un signo y se queda mucho tiempo en los signos, en Acuario va a estar 20 años, en Capricornio estuvo 15 más o menos, siempre al principio cuando hace el cambio de signo, entra un ratito, sale, vuelve para atrás, y esto es muy simbólico, la retrogradación de los planetas en general y obviamente de Plutón, cuando ingresa un poquito un signo. Nos trae esta apertura a un nuevo paradigma. Pero todavía no estamos preparados, no terminamos de estar preparados de soltar el viejo paradigma del trabajo que Plutón está terminando en el signo anterior. Y hoy estamos aquí para un hecho histórico, porque es la primera vez que Plutón ingresa en Acuario y que el ser humano tiene conciencia de que Plutón existe. Porque Plutón fue descubierto oficialmente en 1930 y la última vez que estuvo en Acuario fue en la Revolución Francesa, 1700 y pico. Entonces, claro, siempre nosotros cuando hablamos de astrología sirve mucho, sobre todo para estos movimientos que tienen mucho impacto en la sociedad, mirar hacia atrás, pero no para que el pasado nos condicione, porque eso sería pensar de forma muy acotada. En el fondo, nosotros hoy estamos con un nivel de conciencia como humanidad que no teníamos los seres humanos en el 1700 cuando Plutón hizo su último paso por Acuario. Esto está simbolizado justamente porque no habíamos descubierto, en ese momento a Plutón. Plutón es el planeta de la sombra, es decir, en ese momento la humanidad no tenía ni idea de que existía un inconsciente, de que existía una sombra, de que estamos dominados por un hambre que no podemos ver ni tocar. Y esta es la primera vez que Plutón va a ingresar al signo de la mente más elevada, pero es un signo de aire, es un signo mental, es un signo que se refugia en el plano de las ideas y cuando las ideas no las anclamos, cuando nosotros nos refugiamos en el plano del ideal, de las ideas, del deber ser también, ¿no? Porque si bien el deber ser lo asociamos con Capricornio y Plutón está terminando su paso por ahí, hay un deber ser acuariano, ¿no? Como esta expectativa de que la realidad, desde mi ideal, la realidad debiera ser de cierta manera y un rechazo profundo a todo lo que no se adecua a ese altísimo ideal que yo tengo del futuro, de las cosas, de la humanidad. Entonces, desde la baja conciencia, que es como a nivel sociedad estuvimos viviendo Acuario hasta este momento, Acuario genera separación dentro de nosotros mismos y separación social. ¿Por qué? Bueno, dentro de nosotros mismos, en primer lugar, porque desde la mente
desde refugiarnos en los chakras más elevados, en la mente más elevada, lo que hacemos es negar nuestras realidades inferiores, negar nuestras heridas, negar el dolor acumulado. No, ¿qué sentido tiene ir al pasado a revisar el dolor de la infancia, si pasado pisado, ahora yo tengo que resolver mis problemas de forma lógica en mi tiempo presente? Y lamentablemente para el inconsciente, el pasado, el presente y el futuro se mezclan. El tiempo no es lineal y la herida que yo no habito, la emoción que yo no descargo de mi propio pasado, y por lo general ese pasado implica remitirnos a la infancia, que es donde todo ese dolor se gestó. Traemos heridas heredadas de otras vidas, pero todas esas heridas tienden a replicarse en las circunstancias de nuestra infancia. Entonces, si nosotros no hacemos una indagación consciente de ese pasado y una catarsis emocional de todo lo que quedó anclado, paralizado, esos duelos no completados de ese pasado, va a ser muy difícil que podamos crear una sociedad que realmente sea respetuosa de la individualidad de cada ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros no nos respetamos a nosotros mismos. Si nos respetáramos, no seguiríamos juzgando negativamente nuestras emociones. Si nos respetáramos, podríamos abrazar a nuestro niño interior. Si nos respetáramos, nos tomaríamos un tiempo en lugar de seguir escapando nuestras heridas, nos tomaríamos un tiempo con constancia, disciplina, perseverancia, que son todas palabras capricornianas que también Plutón nos ayudó a resignificar durante estos 15 años. ¿Qué es la constancia? ¿Qué es la disciplina? ¿Dónde quiero ir a buscar la autoridad? ¿Afuera o adentro? Entonces, con constancia, con trabajo, con compromiso, con respeto por nosotros mismos, indagar en ese pasado y producir la catarsis emocional es lo que nos va a ayudar a generar una sociedad más libre y más igualitaria para todos los seres humanos. Pero claro, como es adentro es afuera. Si yo no me respeto a mí, tarde o temprano voy a faltarle el respeto al prójimo, porque es inevitable, porque lo que juzgo en mí inconscientemente me va a llevar a juzgar a los demás. Nosotros pensamos que tenemos invertida la idea de cómo funcionan las cosas y pensamos que lo que sucede afuera genera un impacto emocional en nosotros, una reacción emocional en nosotros. Y en verdad es al revés. Las creencias limitantes que yo tengo, las heridas no sanadas, todo mi material inconsciente, mis juicios inconscientes con relación a mí misma, mis experiencias, todo lo que no terminé de procesar, todo eso es lo que termina generando un impacto hacia el afuera, creando mi realidad, y entre todos los seres humanos individuales creamos la realidad colectiva. En otras palabras, el mayor acto de rebeldía que podemos hacer como seres humanos tiene que ver con comprometernos, con conectar con nuestro propio dolor, sentirlo y soltarlo. Porque en la medida en que yo siga escapando a mi sombra, no puedo ser libre. Y como me pongo cadenas a mí mismo, necesariamente voy a ponerle cadenas a los demás. Esto es algo que traigo a colación con el tema de Plutón en Acuario, porque claro, es el conocimiento de la libertad. Estamos cansados de sentirnos presos. Estamos cansados de delegar nuestro poder y nuestra autoridad afuera de nosotros. Es momento, esta era una pregunta que me habían hecho por Instagram, que estuve seleccionando y recibiendo algunas preguntas con anticipación para la gente que no iba a poder estar en vivo. Y acá tengo a Adriana Araujo, me había preguntado si podía explicar el aspecto Saturno en Piscis en relación con Plutón en Acuario y qué podemos sacar de ahí de aprendizaje de estos movimientos. Bueno, claro, a ver, son energías que ambos están abriendo portales hacia nuevas conciencias y nuevas comprensiones. Saturno en Piscis lo que nos permite, lo que nos invita es a materializar desde la conciencia de unidad, con responsabilidad. Como humanidad estamos preparados ya para dejar de ser víctimas, para dejar de jugar el juego de la víctima y el victimario.
para dejar de poner nuestro poder fuera de nosotros, porque estamos comprendiendo que somos seres divinos y que creamos nuestra realidad en función de nuestro material inconsciente. Con la comprensión viene la responsabilidad, Saturno. No es solamente ahora conozco cómo funciona el universo y entonces las cosas mágicamente se arreglan, claro que no. Ahora que conozco cómo funciona el universo, tengo que comprometerme con mi propio proceso evolutivo. Ya no puedo dejar de esperar que las respuestas vengan de afuera hacia adentro. Tengo que autoindagarme, tengo que responsabilizarme de mis emociones, tengo que sentir lo que hasta ahora no me di permiso de sentir, tengo que indagar en mi infancia. Llevamos demasiado tiempo, y ahora voy a explicar un poco de eso y cómo se relaciona con las disfunciones, ¿no?, de la sociedad, que Plutón lo que va a hacer es exacerbarlas en su paso por Acuario, ¿no? Pero llevamos demasiado tiempo escapando a nuestras heridas de la infancia. ¿Por qué? Bueno, porque cuando éramos niños, un niño no podía sobrevivir con la realidad del dolor que le tocó atravesar en el sistema familiar en el que nació. Y todos tenemos heridas y carencias, algunos más, algunos menos. Entonces, como el niño no puede gestionar ese nivel de dolor, la única opción que le queda a ese niño es activar un mecanismo de supervivencia que implica negar y evadir esa realidad. El gran problema de esto es que, ok, eso fue funcional para sobrevivir al dolor de la infancia, pero cuando nosotros somos adultos, todavía nos aferramos con uñas y dientes a esa negación del dolor y a esa evasión de nuestras realidades emocionales. Entonces, algo que en un momento no fue funcional, cuando somos adultos, es la cadena que nos ponemos a nosotros mismos. Y de ninguna manera vamos a poder conectar con lo que nos hace únicos e irrepetibles, transitar de verdad nuestro proceso de individuación, que obviamente eso es eje Leo Acuario, ¿no? El proceso de individuación, lo auténtico, lo creativo en cada uno de nosotros, lo que nuestro corazón se muere de ganas de manifestar y poner al servicio el colectivo de la humanidad, porque al final los dones con los que cada uno de nosotros encarnamos, palabra solar, palabra leonina, no fueron para quedárnoslo, no son para beneficio propio. Obviamente que podemos encontrar muchísima satisfacción y plenitud al ejercitar nuestros dones y cultivarlos y compartirlos. Pero esos dones son para ofrecer a los demás, tienen un significado colectivo y ahí es donde Acuario y Leo se unen, que son un eje de opuestos complementarios. Entonces, el paso de Plutón, ¿quién es? Plutón es el rey del inframundo, de la sombra, de lo negado. Fíjense que hasta 1930 no fue descubierto y por lo tanto la humanidad no tenía ni la más pálida idea de que existían cuestiones inconscientes que nos dominaban sin que nos diéramos cuenta. Pero fíjense que si bien el descubrimiento de Plutón fue sincrónico con esta apertura a indagar en nuestros mundos internos, nos seguimos resistiendo un montón. Nos resistimos hasta el nivel de que Plutón hace 2 décadas, más o menos, no me acuerdo, dejó de ser considerado planeta. Fíjense. Por un tiempo fue planeta y de repente, porque algunos astrónomos dijeron que no reunía las características necesarias para de una órbita no sé qué para ser planeta, dejó de serlo. Pero esto, que parece una tontera, es muy simbólico porque es un espejo de nuestros procesos internos. Conocimos, descubrimos que había algo que no estábamos viendo, pero ¿saben qué? Tenemos demasiado miedo todavía como humanidad de bajar a nuestras propias profundidades. Entonces, mejor justifiquemos que este planeta lo tenemos que sacar dentro de la categoría de planeta. ¿Por qué? Porque tenemos demasiado miedo todavía a indagar en nuestra sombra. ¿Y a qué le tenemos miedo? Al dolor y a la separación, que son justamente las cuestiones con las que necesariamente nos tenemos que conectar cuando emprendemos un camino de autoindagación para poder liberar el dolor del pasado, porque hasta que yo no lo libere, no hay libertad, no hay genuina libertad para mí. Entonces, esto lo traigo a colación con el tema de Plutón en Acuario, porque Acuario es un signo que, analizado de forma aislada y analizado desde la sombra acuariana, se disocia de su propia humanidad. O sea,
Por una parte, es el signo de la humanidad. Claro, la humanidad considerada desde un ámbito ideal, intelectual. Pero hasta que yo no hago las paces con mi propia vulnerabilidad, mi propio dolor, hasta que no me reconcilio con mi propia sombra, entonces estoy escapando, llevo toda la vida escapando a mi propia humanidad. Y como condeno partecitas mías, me enjuicio a mí misma sin saberlo o sabiéndolo, luego empiezo a juzgar a los demás, porque tarde o temprano aquello que rechazo en mí lo voy a rechazar necesariamente en los demás, o lo voy a admirar quizás también. Pero el gran problema es que seguimos viviendo desde la separación. Entonces, el camino a la libertad que nos propone Plutón transitando por Acuario es justamente a través del miedo, porque hoy, primero que somos adultos, entonces ya no necesitamos negarnos las cosas como las negábamos en la infancia, pero además de ser adultos, hemos llegado a un momento que realmente la sociedad tiene a disposición un montón de recursos para despertar. Fíjense que hoy estamos en esta clase un montón de personas compartiendo y reflexionando, ahora los voy a escuchar a ustedes, y Internet facilita todo. El acceso al despertar está democratizado, que es palabra acuariana. Pero bueno, la diferencia entre este paso de Plutón en Acuario con el anterior, el último que tuvimos, es que antes no conocíamos nuestras profundidades. Hoy sí sabemos que existen. Entonces, hoy podemos poner un nivel de conciencia más para utilizar este tránsito como un portal hacia el despertar. ¿Mm? Bien, entonces, antes de seguir hablando, les quiero compartir algunas fechas importantes que tengo aquí anotadas con relación al paso de Plutón por Acuario, ¿no? Plutón ya ingresó al signo de Acuario en el 2023, entró el 24 de marzo y se quedó hasta el 12 de junio. Estuvo un poquitito de tiempo. Luego se fue otra vez hacia atrás a Capricornio. ¿Por qué? Porque todavía a nivel Capricornio, como sociedad, nos queda mucho que integrar y como individuos también. ¿Qué es Capricornio? Un poco esto ya lo hablamos en otros videos de Plutón en Acuario que ya están subidos al canal, así que no quiero repetirme. Pero ¿qué es Plutón en Capricornio? Plutón en Capricornio nos muestra la sombra de Capricornio, es decir, cómo cedimos nuestro poder y lo pusimos afuera, cómo cedimos nuestra autoridad y la depositamos afuera. Y eso cuando lo aprendimos, en la infancia, porque cuando éramos pequeñitos y estábamos inmaduros y nuestra supervivencia dependía de mamá, sobre todo de mamá, papá también, pero básicamente de mamá. Claro, por un lado éramos impotentes, no teníamos ningún tipo de poder para hacer nada, para cambiar nada de lo que sucedía a nuestro alrededor. Por otra parte, respondíamos a una autoridad, la autoridad de nuestros padres, de mamá concretamente. Y en tercer lugar, nuestra supervivencia dependía de que mamá nos ame. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros esto lo tienen trabajado en otros videos y demás, y no quiero explayarme demasiado acá porque quiero hablar propiamente de Plutón en Acuario, pero nosotros tenemos todavía a nivel inconsciente heridas fresquitas de la infancia, carencias de la infancia, sufrimos violencias silenciosas, que mamá obviamente nos dio todo el amor que supo darnos y desde su perspectiva hizo lo mejor que pudo, pero desde la perspectiva del niño que fuimos y las expectativas de amor incondicional con las que nacimos, bueno, lo que recibimos en la infancia dejó mucho que desear. Entonces, este dolor necesitamos bloquearlo para poder sobrevivir. El gran problema es que después somos adultos y todavía seguimos sin recordar el dolor de nuestras infancias. Muchos de nosotros idealizamos todavía a nuestros padres. El gran problema de la idealización es que no permite integrar lo bueno que mamá y papá tenían para mostrarnos. De la idealización pasamos a la segunda etapa, al resentimiento, al enojo. Todos los niños y los adultos estamos enojados con mamá, porque esperábamos un tipo de amor y recibimos otro. Y eso a nivel inconsciente nos llena de odio, de resentimiento, de ira. Fíjense, vieron que Plutón tiene que ver con este tema de la impotencia, del miedo, de la supervivencia. Claro, el bebé no puede permitirse darse el permiso de odiar a la madre.
¿Por qué? Bueno, porque necesito el amor que mamá me da para sobrevivir. Entonces, todo este odio lo reprimo y lo mando al inconsciente, lo mando a la sombra. Incluso las personas que pensamos que tuvimos una infancia súper feliz, necesariamente en el inconsciente anidamos un odio y un resentimiento hacia nuestros padres. Aquellas personas que ya pasamos por la etapa de la desilusión y nos desilusionamos de nuestros padres y conectamos con cierto enojo y resentimiento, esa es una partecita. Lo más probable es que el enojo y el odio, el nivel de odio, de abandono, de miedo, de soledad de la infancia, todavía no lo hayamos accedido. Entonces, siempre hay un nivel de represión del odio y del dolor. Claro, nosotros en las infancias hay un nivel de destrato, de normatización de las violencias silenciosas hacia los niños. Claro, y nosotros no, cuando somos pequeños, el mundo es lo que mamá y papá nos muestran. Entonces, todos nosotros vivimos cierto grado de abandono, de rechazo, de humillación, de violencias silenciosas. Todos nosotros debimos, como niños, adaptarnos al mundo que mamá nos mostró, en lugar de ella adaptarse a nuestras necesidades, porque obviamente mamá estaba muy carente emocionalmente y no tenía ni idea de todo esto que estamos hablando. Pero eso no implica que no nos haya dolido. ¿Qué pasa? Como sociedad, fíjense que nosotros, el tema de la violencia, que también es una palabra que está en boga ahora porque Plutón tiene que ver con la violencia, con la lucha de poder, pero también porque tenemos el nodo norte en Aries, y Aries está regido por Marte, y Marte es el símbolo de la agresión, la violencia, la dominación también, ¿no? Entonces nosotros fuimos niños que fuimos dominados por las necesidades emocionales de nuestros padres, de mamá concretamente. Desde ahí, el único momento en nuestras vidas en que desde la conciencia dual, ¿no? En la conciencia unida jamás fuimos víctimas, porque elegimos todas nuestras circunstancias. Pero desde la conciencia unida no hay momento en que hayamos estado más desempoderados, más víctimas, más impotentes que en la infancia. Y cualquier persona que se siente impotente, que depende de lo que mamá le quiera dar o no le dé, bueno, claro que va a acumular un montón de ira, de resentimiento, de frustración y de dolor. Pero nosotros pasamos a la vida adulta y como la mayoría de nosotros, el 90-95% de los niños, fuimos abandonados emocionalmente o vivimos este tipo de violencias, lo tenemos normatizado. Entonces después salimos a la vida adulta y, por ejemplo, nos horrorizamos, que con esto no estoy justificando nada porque la violencia es dolorosa en todos los ámbitos, ¿no? Pero nos horrorizamos cuando de repente, no sé, imagínense que yo estoy en una relación y imagínense esto, que yo estoy con mi marido y le digo algo que no le gusta, o le cocino una comida que no le gusta y me dice al revés, él me cocina a mí una comida que no me gusta y yo le digo, no, no voy a comer esta comida porque no me gusta. Imagínense, viene y me tira la oreja o me tira el pelo. ¿Cómo no vas a comer lo que yo cociné? ¿Yo qué hago con esa relación? Me doy media vuelta y me voy. Y le digo, la verdad que este nivel de agresión yo no lo voy a soportar. Bueno, esa es la agresión que todos vivimos cuando fuimos niños y no podíamos darnos media vuelta a irnos. Y hoy como adultos nos horrorizamos porque estamos de repente abriendo los ojos al nivel de violencia emocional, psicológica, física que vemos en las relaciones de adultos. Y ojo, que toda relación donde haya manifestación de violencia siempre es de las dos partes, nunca hay una víctima y un agresor. Son roles intercambiables, pero esto es tema de otro video, de otra clase. Claro, nos horrorizamos ahí, pero ninguno de nosotros se horroriza por el nivel de violencia y de destrato que ejercemos o que vivimos nosotros cuando fuimos niños. Entonces, la clave a la libertad es lograr ser empáticos con nuestro niño interior, con el dolor de, ok, sí, mamá tenía que trabajar todo el día y hoy desde la mente lo entendemos, pero en ese momento, ¿sabes qué? Te sentiste abandonado. Y hay que conectar y hay que llorar el dolor de ese abandono. Y a través del dolor del abandono viene también la ira, porque la persona que no me tenía que abandonar, emocionalmente me abandonó. Y hasta que yo no me permita sentir esa ira, la voy a tener ¿dónde? En la sombra. Palabra plutoniana. Como la tengo en la sombra, ¿qué pasa? Que hasta que yo no me permita sentir la ira hacia mis padres, inconscientemente voy a acumular en la sombra ese resentimiento y ese dolor
Y el gran problema va a ser cuando yo misma o yo mismo tenga hijos, porque mi inconsciente no distingue y cualquier problema no resuelto con mamá y papá lo voy a proyectar en mis propios hijos. Y ahí no entendemos cómo queremos dar lo mejor de nosotros y de nosotras, pero el niño llora y lo sacudimos para que deje de llorar. ¿Por qué? Porque hasta que no tomemos conciencia de que lo que nos pasó a nosotros en la infancia fue una injusticia, hasta que no seamos empáticos con nuestro propio dolor y nuestro niño interior, de la forma en que tratamos a nuestro niño interior es exactamente la misma como tratamos a nuestros niños o a nuestros subordinados. ¿Y por qué hablo de esto? Porque me gustaría hablar un poco de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque había un aspecto muy similar en la Segunda Guerra Mundial a uno que tenemos actualmente vigente y que está catalizando el despertar de conciencia. Vieron que ya he hablado en otros videos y muchos astrólogos lo están mencionando, este triángulo, este pequeño triángulo que hay entre Neptuno, Urano, Plutón, que está actualmente vigente, que se va a cerrar más en los años que vienen y que está llamando a la catalización del despertar de conciencia. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial hubo un pequeño gran triángulo muy parecido, con la única diferencia en que ahora la puntita del triángulo es Neptuno y en su momento, hace 80 y pico de años atrás, la puntita era Plutón. ¿Sí? Pero estos tres transpersonales estaban unidos en aspectos fluidos, ¿no? Y acá está el riesgo de los aspectos fluidos, de dormirnos en los laureles y no extraer el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, que vino un señor, un dictador que se llamaba Hitler, y de repente se le ocurrió que había que aniquilar a todos los judíos, ¿no? Pero el gran problema ni siquiera era Hitler, porque locos hay en todas las sociedades. El gran problema era el nivel de normatización de la violencia y de cómo todos validamos, o validaron los que vivieron en esa época, el nivel de masacre y de genocidio que se vivió. ¿Cómo puede pasar esto? Que toda una sociedad, y no fue solamente la sociedad alemana, ¿no? Digamos, o sea, hasta que Hitler no se le ocurrió invadir demasiados países, todos hicieron como la vista gorda, acá es como que hubo una validación tácita de todo el mundo de que, bueno, mientras el problema quede acá entre estos judíos que están yendo a campo de concentración, no pasa nada. ¿Cómo puede ser que todos hayamos normalizado ese nivel de violencia de destrato? Y bueno, porque los niños, fíjense, ahora está un poco más lo de la educación más consciente, más respetuosa y falta mucho, ¿no? Que queda mucho por trabajar. Los que nacimos, yo nací en el 91, ¿no? Ya hemos recibido un buen nivel de violencia, quizás menos violencia de lo que estaba normatizada en generaciones anteriores y menos abandono porque, bueno, fuimos evolucionando. Pero la generación de aquellas personas que fueron adultos durante la Segunda Guerra Mundial fueron niños criados en la violencia. Y para que ustedes se den una idea, hay un estudio que mandó a hacer en el 2001 una psicoanalista que se llama Alice Miller, que trabaja con la violencia trabajaba con la violencia en los niños y los efectos en los adultos. En el 2001, 2001, mandó a hacer un estudio con 100 madres de todos los estratos sociales, para que no pensemos que la violencia y el abandono emocional son temas de las clases sociales bajas, ¿no? Y la pregunta era para que cada madre respondiera cuándo fue el primer momento, o sea, qué edad tenía su hijo, el primogénito, cuando le dieron el primer o sacudón, o nalgada en la cola, o tirón de pelo, o tirón de oreja. El más o menos, no me acuerdo bien, pero el 80% de las madres respondió que se acordaba que fue más o menos alrededor de los 18 meses del bebé. Otras madres, el resto decía que no se acordaba cuándo había sido, pero que estaba segura de que sí, en algún momento le había dado un sacudón o un golpecito, ahí un correctivo. Entonces, claro, 2001, fíjense cómo está, a mí si mi marido me da un correctivo, yo no lo veo más en la vida. Entonces, ¿cómo puede ser que esté normatizado cuando vemos en la calle una mamá que se lo hace a un niño, todos seguimos caminando? No digo que tengamos que interceder, pero digo, lo tenemos normatizado. ¿Por qué? Porque tenemos normatizado la violencia que se ejerció hacia nosotros. Y hasta que no nos demos el permiso de indignarnos por esa violencia, ¿qué va a pasar? Que va a quedar en la sombra y la vamos a proyectar afuera todo nuestro odio cuando encontremos un chivo expiatorio al que podamos juzgar, rechazar y descargar la violencia. Entonces,
Esos niños de la Segunda Guerra Mundial, que ahí eran adultos y que habían sido violentados, humillados, agredidos, emocionalmente abandonados en su infancia, cuando vino Hitler y les dijo, buenísimo, acá tienen un chivo expiatorio con quien desquitarse, a todos les encantó. Y por esto siempre necesitamos, y esto parece un ejemplo extremo, pero claro, los nazis proyectaron su sombra en los judíos. Entonces toda esa ira, que en realidad era un poquito de ira que teníamos hacia mamá y papá, que no nos permitimos sentir y abordar, la proyectamos afuera, entonces ahora el problema son los judíos y toda esa impotencia que sentí en la infancia, bueno, ahora yo tengo el poder y ahora yo lo voy a ejercer. Y esto que nos parece tan dramático y tan lejano porque fue la Segunda Guerra Mundial, es como cada uno de nosotros vivimos nuestras vidas, en un juego de víctimas y de victimarios. ¿Por qué? Porque todavía no admitimos que en la infancia sí que fuimos víctimas desempoderadas y no nos pudimos ayornar a nuestra nueva realidad en donde hoy tenemos los recursos para abordar ese dolor. Y hasta que no abordemos el dolor y no lo sintamos y no hagamos esa catarsis, ese dolor nos va a dominar desde el inconsciente. Entonces, cuando nosotros vemos el problema afuera y proyectamos la sombra, sea en clases sociales, hablo de clases sociales porque estamos hablando de Plutón en Acuario, clases sociales, gente de partidos políticos diferentes, veganos contra carnívoros, no sé, lo veo en mi pareja, lo veo en mis jefes, los jefes, las corporaciones, la gente que tiene plata, la gente que no tiene plata. Vivimos proyectando el odio afuera y no nos damos cuenta de que nos estamos odiando a nosotros mismos por no poder por no ser empáticos nosotros con el dolor de nuestro niño interior. Entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque estamos ante un punto bisagra donde tenemos la posibilidad de acelerar el despertar de conciencia, pero ese camino hacia la libertad, y hablemos de libertad individual, porque a mí el colectivo no me interesa demasiado. ¿Por qué? Porque el colectivo es un reflejo de cada una de nuestras realidades individuales. Entonces, lo único que nosotros vinimos como alma a hacer en esta vida es un aprendizaje emocional para sanar nuestras propias heridas, que es sobre lo único que tenemos control, responsabilidad y poder. No se trata de ir a militar agresivamente para cambiar el mundo y hacer de mi oponente mi enemigo. No, se trata de dejar de hacer de mí misma mi propia enemiga. De ese abandono que sentí en la infancia, yo me sigo abandonando a mí misma y no me doy ni cuenta. Y ahí está mi resentimiento y mi dolor que proyecto afuera. Entonces, entre el 24 de marzo y el 12 de junio, Plutón ingresó un poquito a Acuario. Y en ese momento les voy a invitar, si alguno tiene buena memoria, que vaya hacia atrás porque se removieron cosas en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Que todavía había mucha resistencia hacia esa nueva energía, porque fue la primera probadita que nos dio Plutón. Luego Plutón volvió a Capricornio y todavía nos siguió mostrando ya, no sé en su caso, pero bueno, es como que intentó abrirnos más los ojos para ver cuán condicionados estamos por este deber ser, por estas lealtades familiares, por las expectativas sociales, y para que realmente nos demos cuenta de que por ahí no vamos a encontrar la plenitud, la sanación, la satisfacción. No sé dónde cada uno de ustedes lo estará buscando, pero yo les aseguro que todos al principio empezamos buscando en el lugar equivocado. Si no es en el éxito profesional, es en la pareja, si no es en la pareja, es en ser buen hijo, ¿no? Sea lo que sea que eso signifique. A veces ser buen hijo implica inconscientemente decirle a mi mamá que es mala madre, porque si mamá cree que fue mala madre, entonces, bueno, ser buen hijo implica ratificar que mamá es mala madre, por ejemplo, ¿no? No sé. Entonces, ahí donde estamos buscando, no vamos a encontrar. Y entre marzo y junio, la vida nos mostró algo a lo que probablemente nos seguíamos resistiendo con mucha fuerza. En mi caso, por ejemplo, para darles una idea, durante ese periodo, claro, yo soy muy propensa a sentir ansiedad, no tengo luna en Aries, entonces, bueno, antes que sentir vulnerabilidad, siento ansiedad o enojo, más fácil. Y sentí mucha ansiedad, ¿no? Con relación al trabajo, a esto, a aquello, trabajando un montón sin parar. Ese es el viejo paradigma.
Esa es la lealtad que no me permite descansar. Esa es la lealtad o el deber ser que me dice que si me relajo y trabajo en mí misma un poquito más y dejo que las cosas fluyan, entonces no voy a poder lograr, no sé, qué sé yo, el éxito, la aceptación, la admiración, lo que sea que busquemos afuera. Entonces, las emociones siempre nos van a hablar de un grado de algo que nos estamos resistiendo. ¿Por qué? Porque la emoción, si nosotros realmente la sentimos, llegamos a la causa y la soltamos, nos deja de condicionar. Ahora, una ansiedad que persiste, unos ataques de pánico, una ira que no se me va, una situación repetitiva, me está mostrando que no estoy llegando a la causa del asunto, que me estoy resistiendo. Entonces, este ejemplo mío les doy como para que ustedes vean quizás que pueden ser cosas muy cotidianas las que estamos resistiéndonos, pero que nos traen información sobre algo que no está sanado en nosotros mismos. No sé, por ejemplo, una herida de rechazo, me sentí rechazada, entonces ahora voy a buscar afuera, no sé, a que mi jefe me acepte, qué sé yo. Siempre hay pistas que nosotros tenemos que entrenarnos para ver. Bueno, esas pistas se presentaron entre el 24 de marzo y el 12 de junio del 2023. Ahora que el 20 de enero Plutón vuelve a ingresar de la mano del Sol a Acuario, y ya estamos sintiendo la conjunción Plutón-Acuario. Ya hoy estoy grabando 16 de enero, ya se siente la conjunción aplicativa del Sol que se está acercando a Plutón en el último grado de Capricornio y por ingresar juntos a Acuario. Entonces estamos en una semana de transmutación energética, de encuentro con la propia sombra y de comprensión de dónde está esa cadena que nos mantiene anclados y que probablemente seguimos anclados a esa cadena porque fue el mundo que mamá y papá nos mostraron. Entonces, cuando Plutón vuelva a ingresar a Acuario, ¿qué pasa? Ingresa de la mano del Sol, en conjunción con el Sol. Luego, el 5 de febrero viene Mercurio y hace conjunción con Plutón. El 14 de febrero viene Marte y hace conjunción con Plutón. El 17 de febrero viene Venus y hace conjunción con Plutón. ¿Y qué pasa? Que los planetas personales lo que hacen es que podamos ver, cuando hacen la conjunción a Plutón, que podamos ver de forma muy más visible, más concreta, la manifestación psicológica de estas energías. Eso que en el 2023 fue un poquito abstracto, estoy segura, obviamente depende de cada uno y de la apertura a ver y demás, pero que desde hoy que estamos teniendo esta clase hasta finales de febrero, que se desarma la última conjunción, bueno, lo vamos a estar viendo de forma concreta el impacto de nuestra sombra, de nuestras cadenas, de nuestro dolor no procesado, de estas cuestiones que nos están manteniendo anclados en un nivel de conciencia que ya quedó caduco para nosotros. Porque hay muchos seres humanos que están terminando un ciclo de largas encarnaciones en la Tierra, de muchas almas, mejor dicho. Entonces estamos ahí al bordecito del despertar. Pero claro, el despertar, ¿qué implica? Conciencia, responsabilidad, recuperar el poder, hacer el trabajo, llorar nuestras lágrimas, desagotar todo tipo de dolor emocional, porque si no, no podemos hacer un bypass emocional, un bypass espiritual y irnos a los chakras más elevados, más inspiracionales, y si no logramos primero destrabar lo que a la mayoría de nosotros nos tira para abajo y nos mantiene anclados, que es la falta de arraigo 100% en esta dualidad, la falta de sanación de nuestras heridas emocionales. Entonces, estemos preparados, es un momento maravilloso donde vamos a poder a tener la oportunidad de comprender con muchísima más conciencia quizás, o por lo menos hacernos nuevas preguntas, cuestionar viejos esquemas, viejos paradigmas, a que no puedo descansar, porque dice quién, a que no puedo tomarme un tiempo para mí, así no sé de dónde saqué eso, me la invento. Pero la propuesta que yo tengo para hacerles, y esto es un poco también, a ver, esta es mi forma de comprender la astrología, que no es la forma de todos los astrólogos. ¿Por qué? Porque la astrología es una herramienta muy acuariana. Pero claro, recordemos qué pasa con Acuario cuando se distancia de Escorpio, que es la sombra, cuando se distancia de Leo, que es el corazón, cuando se distancia de Tauro, que es el arraigo a la materia, el arraigo al mundo dual, y el amor propio, por supuesto, también, ¿no? Fíjense que los signos
fijos, estos 4 que acabo de mencionar, están naturalmente en tensión entre sí, en cuadratura, porque nosotros pensamos que es una cosa o la otra. Y la idea es que todo aspecto de tensión nos invita a reconciliarnos de forma creativa todos estos arquetipos que parecieran a simple vista que no podemos cohabitar al mismo tiempo. Y es mentira. La libertad reside en la integración. Entonces, fíjense esto. ¿Cuál es la peor pesadilla de imagínense un acuario que no integra nada de lo que acabo de mencionar? No la persona acuario, la energía acuario como arquetipo. Claro, me voy al mundo de las ideas, de cómo las cosas debieran ser, me voy hacia el futuro, no vivo en el presente, o sea que no me arraigo en Tauro, no conecto con mi inconsciente, porque mi inconsciente, la mente lógica no sabe del inconsciente, entonces no hago el proceso de sabotar la sombra en Escorpio, y no conecto con el corazón, porque el corazón es mi parte única y irrepetible y es la brújula que me dice por dónde tengo que vivir mi vida, mi intuición también, ¿no? Bueno, no conecto con nada de eso, simplemente me voy al mundo de las ideas. ¿Y qué pasa cuando, bueno, todos sabemos un poco qué pasa cuando nos quedamos encerrados en la mente y no integramos las otras cuestiones? Que desde la mente no podemos integrar las respuestas. Entonces, la astrología es una herramienta acuariana en el sentido que nos amplía la percepción y que es un poco diferente y que nos ayuda a comprender la realidad desde otra perspectiva. Pero claro, ¿qué pasa? Tradicionalmente utilizamos la astrología a los fines de qué cosa, como otras herramientas, por supuesto, a los fines del ego. La astrología fue utilizada como una herramienta para generar separación y para generar como una herramienta de control. Separación, ¿por qué? Bueno, porque fíjense, el ego sobrevive de qué cosa? De ser diferente, de ser especial. No importa si soy bueno o malo, si soy víctima, si soy victimario, si soy el mejor o soy el peor. El ego sobrevive de identificarme con algo, sea lo que sea. Entonces, ¿cómo utilizamos mucho la astrología en el pasado? Bueno, de forma de generar más separación. No, yo soy Leo, entonces soy así, no voy a cambiar. Ah, a mí los acuarios me caen mal, esta gente me cae mal. Y es como astrología de galletita de la fortuna, donde hay un perfil psicológico bueno, que es inamovible y yo soy de esta manera, tengo estos gustos, no puedo trascender, no puedo hacer nada porque tengo luna en Aries, siempre me voy a enojar, no puedo gestionar la ira, se acabó. Desde ese lado, la astrología nos deja pequeños. Cuando la utilizamos de forma descriptiva, nos deja pequeñitos porque no nos da la llave de la trascendencia. Pero también la astrología fue utilizada como herramienta de control. ¿Para qué? Bueno, para predecir el futuro, por supuesto. Claro, en algún pasado fue más funcional, siempre es a los fines del ego, porque el ego busca controlar desde dónde, desde el miedo. Como estamos desconectados de nuestra intuición, como tenemos miedo a volver a ser víctimas y a sufrir como sufrimos en la infancia, bueno, cada cual intenta controlar distintos ámbitos de la vida y nos da una ilusión de un poquito más de permanencia en esta realidad. Pero en algún momento, quizás más en el pasado, la astrología predictiva tuvo su lugar por el nivel de conciencia de la sociedad. Porque claro, ¿cómo se forma la astrología predictiva? Miramos al pasado, vemos que, no sé, a ver, me la invento, es estadístico. Estas personas cuando tienen un tránsito de Plutón al Sol, no sé, se mueren sus padres, qué sé yo, me la invento. Entonces después nosotros seguimos pensando desde una visión acotada que la astrología funciona de esa manera. Y entonces yo recibo muchas preguntas de gente que me dice, no sé, tengo a Plutón encima de la luna, tengo miedo que se muera mi mamá. Nada indica que se va a morir tu mamá de ninguna manera. Puede pasar, sí puede pasar, pero lo que pasa es hay un significado teleológico, evolutivo en los tránsitos, que no tiene que ver con predecir lo que me va a pasar para anticiparme las circunstancias, que tiene que ver con ayudarme a comprender mis procesos internos. Esa es la forma en que utilizamos la astrología para liberarnos de los dos lugares. No describimos perfiles psicológicos inamovibles y tampoco la utilizamos para controlar. Además, a mayor nivel de conciencia, menos predictiva se vuelve la astrología. El objetivo siempre va a ser la trascendencia. Entonces, la astrología, de la forma en que yo la utilizo y muchos otros astrólogos la utilizan, es una herramienta de liberación. Conocer mis sombras, conocer mis potenciales y conocer también
por dónde puede venir el aprendizaje que las circunstancias de mi vida me están proponiendo en este momento. Entonces, utilizada de esta manera, la astrología es una herramienta de elevación y liberación de la conciencia. Ahora bien, la astrología no funciona por sí sola. La astrología funciona de la mano de nuestras ganas de liberarnos y de autoindagarnos y de hacer nuestro trabajo interior. ¿Qué pasa? La astrología eh, también, la astrología, como muchas otras herramientas de autoconocimiento, van a dar un vuelco enorme. Por ahora somos poquitos los que la trabajamos de esta manera. Todavía las grandes masas buscan esto de, bueno, de escribir y controlar, ¿no? Y sabemos que ahí la libertad no se va a encontrar. Pero cada vez más individuos están abiertos a estos conocimientos ancestrales, a estas herramientas de comprensión, pero para liberarnos a nosotros mismos. Y esto es exactamente, si bueno, ustedes vienen siguiendo el canal, si han tomado alguna sesión, algún curso conmigo, saben que es la forma que yo tengo de trabajar la astrología. Y justamente a través, bueno, con este movimiento energético que se está generando y demás, la idea es ir generando estos espacios de encuentro con ustedes para poder reflexionar. Ahora, bueno, hice una pequeña introducción y voy a pasar a las preguntas y a escucharlos un poquito a ustedes. Pero lo que les quería contar también es que si a ustedes les interesa esta visión de la astrología integrada con otras herramientas de autoconocimiento, con conceptos de espiritualidad y demás, el 1 de abril comienza la cursada al curso de astrología evolutiva a nivel 1, que se llama Astrología para Brillar, que va a hacer un recorrido sobre los arquetipos del zodíaco, signos, planetas y casas, pero siempre integrando esta visión que es la que yo estoy proponiendo. ¿Por qué? Bueno, porque llegó el momento de conocernos mejor a nosotros mismos para poder liberarnos y esa va a ser la llave del paso a la nueva humanidad que estamos abriendo el portal ahora con el ingreso de Plutón al signo de Acuario. Así que bueno, sepan que de eso si quieren, les voy a pasar después por mail. Bueno, yo por mail les mando el newsletter con la información del curso. También si lo están viendo por YouTube en diferido esta clase, en la descripción del video va a estar el enlace para este curso. Si tienen alguna duda de cómo vamos a abordar el tema, el acompañamiento en el curso, que va a ser con cupos limitados y demás, me pueden preguntar ahora. Y si no, voy a empezar a responder un poquito de las preguntas que ya habían enviado por Instagram, las preguntas que hicieron en el chat y levanten la mano el que quiera participar con cámara. A ver, voy a leer un poquito el chat. Paola Andrea Morales dice, yo soy Capri con ascendente Acuario, eso quiere decir que sigue en mi vida, pero hay diferencia de aprendizajes con Plutón en mi vida de manera personal. Sí, sí, claro, o sea, vos si sos Sol en Capricornio, atravesaste un gran proceso de muerte y renacimiento a nivel solar, a nivel de encontrarte con esos apegos que eclipsan tu luz solar y que no te permiten ser quien realmente sos en conexión con tu corazón. Y obviamente ahora atravesando el ascendente, que de hecho hay otra chica que por Instagram me dijo también que tenía el ascendente en Acuario. Hay que ver, porque Plutón se va a quedar en Acuario 20 años, o sea que hay que ver el grado del ascendente. Pero, más allá de eso, aunque no lo tengas justo encimita de tu grado exacto, igual el cambio energético, obviamente los que tengan Sol, ascendente, Luna en Acuario lo van a sentir muchísimo, porque se les acabó la fiesta, o mejor dicho, comenzó la fiesta en donde tenemos que empezar a transformarnos a nosotros mismos con mayor conciencia. Todo lo que hablábamos recién y lo que hablamos en los videos que están subidos al canal, opera para todos a nivel de humanidad este cambio, pero claro, la gente que tiene mucha energía Acuario va a tener que replantearse, bueno, ¿cómo estuve viviendo esta energía hasta ahora en mi vida? ¿Y cómo la puedo vivir con la mayor conciencia posible? ¿Sí? Así que sí. Vamos a ver, Narcisa, que Hola. levantó la mano. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto y un placer, muy clara y muy linda tu exposición, tu clase, hermosa. Bueno, gracias. gracias. Y bueno, un placer, saludo a todos ahí, que somos unos cuantos. Yo soy
Yo soy Sol Acuario. En mi carta natal, grado 1 de Acuario, cumplo el domingo, el 21. Y soy ascendente en Libra. Pero, o sea, porque soy sola en Acuario me va a afectar más, porque a veces no sé si mirar el ascendente, el sol, como Plutón entra ahora a mi signo solar, digo, capaz que tengo que mirar más eso. En realidad somos un todo, o sea, somos nuestro signo solar, somos nuestra luna, nuestro ascendente, somos todo, ¿sí? Que Plutón transite encima de tu sol, bueno, implica un proceso, un largo proceso de 3 años, ¿no? Es un tránsito muy lento, donde tengo que morir y renacer en cuanto a la conciencia de mí misma, de cómo estoy tomando las riendas de mi vida o no, de cómo me vinculo con la energía masculina, también porque el sol es masculino, es el centro, el sol representa el ego, ¿no? ¿Cómo tengo, o sea, logré construir un ego fuerte, individualizarme, diferenciarme para desde ahí poder conectar con realidades más sutiles o todavía estoy dominada por el ego de los demás, por ejemplo, ¿no? O sea, para responderte así cortito, para vos y cualquier persona que tenga el sol en Acuario en los primeros grados, va a ser un momento en donde me tengo que preguntar, como le decía Paola recién, cuáles son los apegos que están eclipsando mi brillo auténtico. ¿Dónde están los miedos que no me permiten ser quien soy? Temas de miedos o de todo lo que reprimimos en la infancia muchas veces nos lleva a reprimir nuestra auténtica creatividad, nuestra vocación, lo que nos hace correr sangre por las venas. Claro, muchas veces a mí me llega mucha gente a la consulta que me dice, bueno, no, decime un poquito, a ver, quiero ver qué me apasiona. Y la verdad que es muy difícil, yo te puedo dar pistas, pero ¿sabes cuál es el conflicto? Que cuando nosotros no encontramos un canal creativo, una pasión, una vocación, un don, que todos tenemos dones, el problema no se resuelve hoy, el problema se resuelve yendo al pasado a hacer catarsis de esas heridas, de esos dolores y esas represiones que nos llevaron a justamente disociarnos de lo auténtico y la luz en nosotros. Y luego el despertar, el llamado vocacional, lo auténtico, va a surgir solito, porque nadie mejor que nosotros sabe qué es lo que nos moviliza internamente, qué es lo que nos llama a despertar nuestra luz. Así que bueno, estas son unas pequeñas cositas que te puedo decir del tránsito que te pueden servir a vos y a cualquiera que tenga el sol en los primeros, o que en los primeros grados de Acuario, que cumpla los primeros días del mes Acuario. Muchas gracias. Un placer. Bien, ¿algún otro valiente que quiera levantar la mano? Que me encanta que participen. A ver, Marisol en el chat preguntó, ¿podés dar un ejemplo cotidiano de cómo sería un acto de rebeldía? ¿De rebeldía bien o de rebeldía mal? Puedo dar los dos. A ver, la rebeldía infantil tiene que ver con rebelarnos contra algo que en el fondo no era el objeto contra el cual debíamos rebelarnos. Es como proyectar, trasladar a un objeto más cómodo esa necesidad de rebelarme que viene de mucho antes. Entonces, imagínense, soy una persona que me considero rebelde y que voy en contra de la norma. Entonces, tengo un empleo en una empresa multinacional donde hay un código de vestimenta que me dice que no me puedo tener el pelo de azul y que tengo que llevar, que no puedo llevar zapatillas al trabajo. Yo me rebelo porque estas normas son absurdas, entonces me tiño el pelo de azul y me pongo zapatillas para ir al trabajo. Y me peleo con mi jefe y me amonestan y yo les voy a recursos humanos y les digo que son unos retrógrados. Y esa es una pelea absurda. Estoy desperdiciando mi fuente de energía, de rebeldía, que la podría poner en otro lado más constructivo, la estoy desperdiciando en una pelea absurda, rebelándome contra una autoridad contra la cual no era necesario que me rebele, porque si no me gustan las normas de esta empresa, me voy a otra. Esa es la rebeldía infantil. Como si fuéramos niños, ¿qué pasaba cuando éramos niños? Que vivíamos con nuestros padres y dependíamos de ellos, y cuando fuimos adolescentes también. Entonces el adolescente se empieza a rebelar a los padres. ¿Por qué se revela y choca con los padres? Porque no puede dar media vuelta a irse, porque todavía está muy inmaduro y depende de ellos. El gran problema es que nosotros no nos dimos cuenta de que ya somos adultos y no dependemos de nadie, ni del jefe, ni de la economía, ni de un país, ni de los padres, ni de la pareja, no dependemos de nadie. Entonces no necesito rebelarme al jefe. Si no me gusta el jefe, me respeto a mí misma lo suficiente para buscarme otro trabajo.
Esa es la rebeldía infantil. Ahora, un ejemplo de rebeldía constructiva. La rebeldía constructiva es un poco esto que decíamos, conectar con mi realidad interior genuina, hacer mi trabajo interior, darme el permiso de, por ejemplo, traicionar las lealtades familiares. Esa es una rebelión. Porque fíjense que Urano y Acuario tienen que ver con el símbolo de la oveja negra. ¿Quién es la oveja negra? Bueno, la que se permite dar el paso que mamá, papá o el sistema familiar no supo, no quiso o no pudo dar o no se atrevió. Pero una rebeldía que implica romper patrones inconscientes del sistema familiar y ahí es más constructivo que pelearnos con el jefe por llevar el pelo azul. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos mucha energía de oveja negra, pero no la canalizamos donde tiene que ir, la desperdiciamos en peleas absurdas. Y me peleo porque, no sé, las cosas debieran ser de otra forma y voy y le quiero imponer al otro mi verdad y me rebelo y qué sé yo, y es absurdo. Porque lo que estamos haciendo es evadiendo nuestra verdadera pelea, la verdadera lucha. Y bueno, no sé si esto quedó claro, si no me dicen, pero bueno, un ejemplo ahí que se me ocurre. Nicolasa dice, todo coincide tanto con las etapas del desarrollo vistos desde la perspectiva del psicoanálisis. Sí, correcto, correcto. Nicolasa, el adultocentrismo, correcto. El adultocentrismo es la estructura imperante en la sociedad actual y desde hace mucho tiempo, que es la base del patriarcado. El patriarcado no es nenas buenas, nenes malos, hay que pelear con el hombre. No, eso jamás fue el patriarcado. El patriarcado es el adultocentrismo. ¿Por qué? Porque se estructura bajo la dominación del adulto sobre el niño. Un niño que es desamparado emocionalmente se va a convertir en un adulto más fácil de dominar, que va a depositar tranquilamente su autoridad fuera porque todavía quedó infantil a nivel emocional, que va a seguir buscando el amor de mamá y por lo tanto no va a cuestionar el camino al éxito que la sociedad nos propone, porque eso era lo que bueno, mamá, la sociedad es todo un poco más de lo mismo, entonces va a querer impresionar al jefe, o se va a rebelar, pero rebelar de forma infantil, me rebelo con el jefe como que en realidad es una lucha que tengo que librar con mi mamá, no con el jefe. Estoy atada a un nivel inconsciente con una lealtad, repitiendo patrones, entonces me peleo con el jefe porque estoy frustrada, pero estoy proyectando afuera el conflicto. El adultocentrismo es la estructura de dominación que permite que la sociedad siga siendo lo que es. Por lo tanto, por consiguiente, invertimos el pensamiento, lo que nos va a liberar como sociedad va a ser cuando empecemos a, uno, comprender al niño que nosotros fuimos y amarlo tal cual es, para entonces poder ser empáticos de verdad con las necesidades genuinas de nuestros niños, los tengamos, seamos padres o no seamos padres, siempre hay un niño alrededor nuestro, ser empáticos con las necesidades del niño que hoy nace, porque entonces ese niño va a crecer con un nivel de empatía, de amor, de respeto por el prójimo que nosotros no conocimos y que ahora estamos tratando de desarrollar de adultos. Entonces, para esto hay que dejar de normalizar la violencia, el destrato y el dolor infantil. ¿Y cuándo lo dejamos de normalizar? Cuando somos lo suficientemente valientes de indagar en nuestras propias heridas y en todo el dolor que eso nos causó. Y cuando dejamos de justificar las actitudes de nuestros padres, porque la mayoría de nosotros que decimos, ay, a mí me castigaban, pero porque yo era muy complicada, era rebelde, pobre mis padres. Nada justifica un castigo a un niño, nada justifica que le digan al niño, ay, si te portás mal, te voy a regalar acá, te va a llevar el señor de la bolsa. Los niños se creen todo eso, fíjense si ustedes están con una pareja y cada vez que que yo le digo algo a mi pareja, que mi pareja no coincide, me amenaza con dejarme. Eso es abuso emocional. Bueno, eso es lo que hacemos a nuestros niños, ¿no? Nicolasa dice la neurodiversidad, correcto, sí, es lo que se viene por trabajar, correcto. Todos tenemos dones, todos. O sea, no tenemos que amoldarnos a un mismo patrón que es represivo. Fíjense lo que pasa en las escuelas. A todos los niños se le piden que vayan y hagan cuentitas al mismo momento, en el mismo ritmo, y cada uno tiene un tipo de inteligencia, otro tiene otra. Pero bueno, lo que pasa que tanto la crianza en las familias, el sistema de educación, que también son cosas que se estuvieron cuestionando con Plutón en Capricornio y que se van a seguir cuestionando, son instrumentos de dominación del individuo.
Y el gran problema de nosotros es que fuimos dominados en la infancia y ahora de adultos, ¿qué hacemos? Justificamos la dominación a nuestros niños, obvio. ¿Por qué la justificamos? Porque para dejar de justificarla tendría que ser empático conmigo mismo y eso es exactamente lo que no somos porque tenemos completamente abandonados a nuestros niños interiores heridos. Bien, Rosemary dice a todas las minorías, gitanos, homosexuales, negros, no solo los judíos. Sí, en realidad el juego de las minorías es el juego de del víctima-victimario, ¿sí? Que también vemos, por ejemplo, cuando, no sé, hay una persona que en una pareja, por ejemplo, un hombre ejerce violencia activa, pero nadie ve la violencia pasiva que ejerce la mujer que recibe los golpes del marido, porque la mujer seguramente de muchas maneras lo que hizo fue humillar al hombre, ponerse... Esto es un tema muy complejo y sé que toca fibras sensibles, ¿no? Porque lo leo en los comentarios, cuando hablo de este tema lo leo en los comentarios de los videos y demás, pero hay que entender que nosotros de adultos no podemos ser víctimas. Fuimos víctimas en la infancia porque éramos impotentes. Ahora creemos que somos víctimas, pero en realidad lo que hacemos es un juego de víctima-victimario. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, la mujer, fíjense lo que pasa con la violencia doméstica. Por lo general el hombre le pega a la mujer se queja con las amigas, va, lo denuncia, pero la mujer no termina la relación, se queda ahí. ¿Por qué? Bueno, primero porque aprendió a normatizar la violencia en la infancia y hasta que no se dé cuenta de que eso que vio en la infancia no era lo normal, bueno, no va a salir de esas dinámicas. Tanto el violento activo como la violenta pasiva vivieron infancias violentas, necesariamente, aunque sean violencias silenciosas. ¿Sí? Esas violencias que quizás no me pegó, mamá no me pegó de forma directa, pero me humilló, me abandonó, bla, bla, un montón de cosas. Entonces, los dos niños fuimos violentados, entonces aprendimos que el amor es violencia. Lo que pasa que la persona que ejerce la violencia activa es una violencia más juzgada por la sociedad y más visible. Entonces, el hombre le pega a la mujer y automáticamente después de pegarle se siente culpable. Y la mujer tiene un beneficio por eso no se va de la relación. Porque la mujer es un juego de lucha de poder. Cuando el hombre pega a la mujer, luego el hombre se siente culpable, mi amor, no sé qué pasó, intenta compensarla de alguna manera. ¿Y quién pasa a tener el poder en la relación? La mujer, que cuando yo hago sentir culpable a otra persona, lo domino a nivel inconsciente. Entonces, esa persona que fue víctima pasa a ser victimario. ¿Por qué? Porque entonces le pasa la factura de los golpes que recibió. Quédense tranquilos que ninguno de nosotros se aguanta conductas si no obtiene a cambio beneficios secundarios. Así más no sea que, por ejemplo, la simpatía de mis amigas, el poder, no sé, que hacer un escracho público a la otra persona que me deja a mí en el lugar de protagonismo, que el mundo de mi marido gire en torno a mis necesidades por un tiempo hasta que se vuelva a cansar y me vuelva a pegar y ahí entonces el poder lo tiene él, pero siempre hay un juego de víctima-victimario, siempre, en adultos siempre funciona de esa manera. Entonces, es verdad que por un lado proyectamos el odio afuera en las minorías, gitanos, homosexuales, negros, también es cierto que muchas veces el inconsciente colectivo de las minorías les gusta también, en lugar de, son difíciles las palabras, pero encuentra beneficios en el lugar de víctima también. Y es muy difícil, así como dejar la conciencia de carencia es muy difícil, abandonar la conciencia de víctima también es muy difícil, porque todos nosotros obtenemos beneficios secundarios de ahí. Y seguimos inmiscuyéndonos en estas dinámicas donde fíjense lo que pasa, de repente un país recibe un ataque exterior y es víctima y automáticamente ¿en qué se convierte? En victimario porque devuelve el mismo ataque y peor. Fíjense, así funciona, ¿eh? Así que bueno, no sé si alguno tiene una reflexión en torno a esto, sé que es un tema difícil y daría para horas y horas de trabajo y de clase, y de hecho, de lo que vamos a trabajar en el curso de Astrología para Brillar, es justamente toda esta parte, por una parte el dolor emocional, que es lo que nos ancla para poder integrar la astrología, si no la astrología se quedan palabras bonitas, y por otra parte también las dinámicas violentas que todos nosotros establecemos en las relaciones y que las justificamos porque están normatizadas. ¿Sí? Entonces también esto es un tema que, fíjense, va a ser de meses.
Gisela, hoy los adolescentes y no tanto viven jugando a juegos de guerras y series de esa índole sigue estando dentro. No termino de comprender bien ahí cuál fue la pregunta, pero sí, o sea, por ejemplo, siempre la sombra por algún lado tiene que salir. Que los adolescentes se queden embobados horas y horas jugando juegos de guerra, ¿de qué habla? De que como infantes sintieron su medio ambiente emocional como un lugar hostil y por lo tanto ese resentimiento y ese odio por algún lado le tengo que dar cauce. Entonces, o me sumo a una banda de delincuencia infantil, juvenil, o me meto a jugar videojuegos y matar gente. Eh, Lau, dice Vivi, ¿es necesaria intervención profesional como terapia o constelar para aprovechar mejor la energía de estos días? ¿O una misma autoindagándose, dándose cuenta de lo que hay que trabajar y actuar puede sanar? Eh, la energía, está bueno la pregunta, porque fíjense, siempre cuando hay movimientos energéticos en el cielo, no es que los astros nos generan nada en particular, simplemente van a poner de manifiesto cuestiones que son nuestras y que ya estaban ahí. Obviamente esa manifestación no siempre va a ser lineal y muchas veces va a ser a través de espejos y proyecciones y nosotros tenemos que saber interpretar. ¿Qué pasa? Todos tenemos bloqueos emocionales y sombra. Y la sombra es sombra porque no la podemos ver. Entonces, de alguna manera, puede ser que tomemos conciencia de estas cuestiones viendo videos, leyendo libros, haciendo cursos, pero en algún punto de nuestras vidas, tarde o temprano, es lógico que necesitemos el acompañamiento de alguien que nos lleve a tomar conciencia de aquello que no podemos ver. ¿Por qué? Porque el ego también es muy inteligente y aprende al lado nuestro. Entonces, las herramientas que vamos incorporando a través de cursos y demás, bueno, hay veces que no es tan sencillo aplicárnoslas a nosotros mismos. ¿Esto significa que no sirven de nada los cursos? Para nada, porque me van a servir muchísimas veces y además me van a servir para comprender cómo manifiesto esta sombra en mi vida, por ejemplo. Eh, con relación a si se puede aprovechar la energía para constelar, sí, buenísimo, para alguna terapia, buenísimo, definitivamente. De hecho, la propuesta, por ejemplo, que yo hago para el curso Astrología para Brillar es con cupos limitados porque justamente quiero poder acompañar a cada persona y que tengan el espacio para decir, bueno, esto me parece que en mi vida se está manifestando de esta manera, vos qué opinás, y como poder generar un intercambio porque a veces no es mucho lo que necesitamos para ver lo que no podemos ver, es simplemente que alguien nos diga, no, pará, acá estoy viendo esto, y de ahí es como que nos cae la ficha y comprendemos y podemos profundizar nuestro aprendizaje. Así que para todas estas cosas, no solo estos días, sino todo el año, toda la etapa que está por venir, que es una etapa portal. Pero sí, obviamente la autoindagación hacia uno mismo, eso es insustituible, porque uno no puede delegar toda la responsabilidad al terapeuta, o sea, uno llega hasta donde uno quiere llegar y uno se deja ayudar en la medida en que uno quiera recibir esa ayuda. Bien, vamos a dar espacio a Eva, que levantó la mano, después sigo leyendo el chat. Hola, hermosos y hermosas. Bueno, yo tengo una Hola. pregunta. Hola, cariño. Pues tengo una pregunta, aunque no va con el tema que estamos hablando, pero bueno, sí del Plutón. Y es que yo soy Virgo ascendente Cáncer y tengo a Plutón en mi casa 8. Bueno, va a entrar en casa 8, donde tengo a mi luna. Entonces es mucho inconsciente aquí, o no sé muy bien cómo mirar esto, ¿no? Dijiste que tenías ascendente en Cáncer. Sí. Bien, la luna es la regente del ascendente, o sea, que en tu caso juega un doble papel. Por una parte es todo ese mundo emocional, a ver, todo lo que hablamos antes de las heridas del niño interior, de la realidad de nuestras infancias, Plutón te lo va a traer a la cara. ¿Cómo? Y bueno, probablemente a través de espejos y proyecciones en mi vida actual, que yo necesariamente voy a tener que utilizar esos espejos para darme cuenta de que tengo cuestiones que solucionar de mi infancia, por ejemplo, o de mi relación con mamá. Eso es con la luna, con relación a la luna. Con relación al tránsito por la casa 8, en el video que está subido a YouTube ya está el tránsito casa por casa, así que lo puedes ir a ver ahí. En el caso de que la luna es regente del ascendente, claro, el tránsito de cualquier planeta
sobre todo un transpersonal como Plutón sobre el regente del ascendente, va a implicar cambios que quizás sean más manifiestos en tu vida o a nivel de vos, de quién sos vos, ¿no? Y a nivel del trabajo evolutivo que estás haciendo en el ámbito casa 8, que es el encuentro con tu propia sombra. ¿Por qué? Porque el regente del ascendente siempre se deposita en una casa. Esa casa donde está el regente del ascendente es donde nuestra alma dice, acá yo tengo un trabajo evolutivo tremendo que hacer y quiero hacerlo en esta vida, ¿sí? Entonces, no es, o sea, para cualquier persona sería un tránsito muy movilizante, para vos mucho más, porque también es como que la vida te va a preguntar, bueno, y a ver cómo estamos haciendo este trabajo, qué parte nuestra tiene que morir para que surja lo auténtico en nosotras, ¿sí? Y obviamente al tocar la raíz emocional se remueven emociones sombra de la infancia. Vale, muchas gracias. Un placer. Carlos, que tenés también la manito levantada. Hola, buenas, hola a todos. Tenía una duda y es cómo se pueden trabajar los aspectos tensos de Urano o de Plutón en la carta natal de una persona, sobre todo sesquicuadraturas y cuadraturas. Los aspectos de tensión siempre lo que van a hacer es mostrarnos un conflicto interno para que nosotros podamos encontrar la forma creativa de integrar esos aspectos aparentemente irreconciliables a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, si Urano, por ejemplo, hace una cuadratura a cualquier planeta personal, hay que ver, bueno, ¿de qué se trata Urano? Lo auténtico, la libertad, la creatividad, el proceso de individuación, liberarme de las cadenas que me restringen, darme el permiso de hacer las cosas diferentes, trascender lealtades que quedaron caducas para poder ser mi versión más auténtica. Entonces, todo eso hay que aplicárselo al planeta que está recibiendo el aspecto. Si es Venus, bueno, todo eso aplicado a tema relación, a tema valor propio, merecimiento, autoestima. Y así con cada uno. Sí, bueno, iba a comentar que el problema de mi carta natal es que Urano me hace como un cuchillo con Plutón y con Marte. Es como una zona de mucha tensión. Y bueno, Urano lo tengo en Sagitario, Sagitario me hace cuadratura a mi ascendente y me hace una sesquicuadratura a Marte. Y Marte a su vez me hace una cuadratura con Plutón. Entonces, bueno, es un aspecto un poco tenso. Bueno, una zona muy tensa y por eso preguntaba. Exacto. Básicamente, si te puedo dar un consejo, es trabajar todo lo que hablamos al principio, lo que es la ira y el odio que están en sombra, la necesidad de rebelarme a las autoridades externas y de recuperar mi propio poder. Porque esa es la tensión que debes estar manifestando en tu vida una y otra vez, con distintos personajes, distintos actores, pero... Sí, hay mucho de rebeldía y bueno, tengo que trabajar con eso. Gracias, Lau. Un placer. Bien. María García Castillo. ¡Ole! Hola, ¿me ves, Laura? Te veo. Hola, Bienvenida. me mandaste la revolución solar y la carta natal hace muy poco, que la repetiste. Ah, sí, ya sé quién sos. ¿Te acuerdas? Sí. Un gusto. Un gusto, Laura, un gusto. Te quería preguntar, yo tengo una cuadratura aquí que me llama mucho la atención, Saturno en Acuario en cuadratura a Neptuno en Escorpio. Bueno, Acuario en la casa 1, Escorpio en la casa 10. Bien. Siempre cuando analizamos cuadraturas está bueno analizar este conflicto arquetípico entre los signos. Me dijiste, perdóname que recapitulo. No sé si se me quedó rara tu imagen, como que se me fue un poquito, pero bueno, sí, no importa. Yo tampoco. Ahora bien. Ahí está. Sí. Bien, me dijiste Saturno que tenés. En Acuario. Sí. En Acuario, la casa 1. Y Neptuno en Escorpio. En la casa 10. Bien. Está en cuadratura. El primer nivel para analizar cuadraturas siempre va a ser, y es muy sencillo, esta es una técnica que les va a servir a todos, es analizar el conflicto que tiene un signo con el otro. Es decir, que era un poco lo que hablábamos hoy. ¿Qué conflicto tiene Acuario con Escorpio? Y bueno, que a Acuario le encantaría vivir en la mente, pensar que somos robots, que no tenemos emociones, que la sombra no nos domina y pasado pisado y de estos arrebatos emocionales nadie se entera. ¿Cuál es el problema con Escorpio? Bueno, que Escorpio es antes muerto que no sentir la emoción y no indagar en mi sombra de alguna manera, ¿no? Lo mismo con el tema de este conflicto también puede haber tema de intimidad, ¿no? Porque
sobre todo porque está involucrada la casa 1 que forma un eje con la 7, entonces claro, Neptuno en Escorpio tiene esta necesidad de fusión íntima con otros seres humanos, de trascender la dualidad a través del encuentro muy íntimo, muy sincero, muy genuino y honesto, pero claro, no puedo ser honesta con otros seres humanos si no soy honesta conmigo misma. ¿Y cómo me miento? Bueno, cuando yo evito indagar en mi sombra, me estoy mintiendo a mí misma, porque no estoy siendo consciente de mi propia realidad y me cuento historias para justificarlo. Entonces, Saturno en Acuario, que encima está súper fuerte, signo de regencia, en conflicto con este Neptuno, puede ser que lo veas manifestado también como un conflicto que se va a recrear en tu vida en distintas relaciones entre una necesidad de quizás de libertad, espacio, de estructura, de darle importancia solo a lo que la mente dice o lo que se puede ver y tocar, pero otro aspecto tuyo que necesita trascender esta dualidad y que es consciente de que hay mucho por debajo de la superficie que trabajar y de que busca este nivel de intimidad. Este conflicto es tuyo, interno, con vos misma. Seguramente lo veas manifestado en muchas de tus relaciones, porque como es adentro es afuera. Para eso sirven los espejos y las relaciones y las proyecciones, para que logremos ser conscientes de conflictos internos nuestros que son previos. Y obviamente un conflicto, otra tensión entre la casa 1 y la casa 10, porque analizamos el conflicto arquetípico entre un signo y el otro, ¿sí? Uno que quiere la libertad y solamente, y el otro que quiere la profundidad y la intensidad emocional y el encuentro con la sombra. Bueno, ¿cómo puedo lograr las dos cosas? Era un poco lo que hablamos durante toda la introducción de esta clase. Pero después tenés otro conflicto, que es la casa 1 con la casa 10. Entonces, ¿cómo puedo ser yo misma, vivir la vida que quiero vivir, concentrarme en mis proyectos personales, si todo el tiempo estoy con un peso de un deber ser, de unas expectativas, de unos mandatos, de unas lealtades familiares, de un concepto del éxito, de algo que tengo que ir a lograr allá afuera, que me dice el mundo que me va a dar la salvación y no me la da? O al revés, vivir quizás demasiado, no es lo que suele pasar, ¿no? O sea, vivimos muy presas del deber ser y estas lealtades familiares, la casa 10 tiene que ver con la madre también, que nos impide vivir la vida que realmente queremos vivir y priorizarnos, ser sanamente egoístas, generar un ego sano, integrar la energía masculina en nuestras vidas, de inicios, nuevos proyectos, de correr riesgos, ¿sí? Así que un poco es la tensión entre estos ámbitos. Y luego Saturno y Neptuno es un poco parecido, la integración, a Saturno en Piscis, que es lo que estamos teniendo ahora, ¿sí? Y Saturno en Piscis lo que nos pide es materializar con responsabilidad desde la conciencia de unidad. Como es adentro, es afuera. Yo no soy víctima, sino que soy creadora de mi vida y que únicamente puedo trabajar en elevar mi frecuencia y desde ahí compartir con los demás este estado vibratorio. Bien, porque además eso es lo que toda la vida he sentido, que tenía que elevar mi frecuencia, toda la vida, pero no trabajo en ello. Lo dejo siempre para después, para después, para después. Como si tuve una etapa en mi vida que lo trabajé, sé lo que es. Sé lo que es. Bien, tengo otra pregunta, pero no quiero abusar. Bueno, ahí doy espacio a los que tienen la manita y ya vamos a ir cerrando por hoy, ¿sí? Muchísimas gracias, un placer conocerte. Un placer conocerte, gracias, Laura. Leslie. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sé que Plutón va a durar 20 años en Acuario. Entonces, durante todos esos 20 años, ¿vamos a trabajar como en diferentes casas las profundidades? ¿O cómo nos va? O sea, porque o cada individuo le va a afectar en una casa en particular, porque como son 20 años, siento que pues es mucho trabajar las profundidades 20 años. ¿No nos podemos atorar ahí? Depende, ¿no? Nada, a ver, los tránsitos son invitaciones, nada garantiza que uno haga el trabajo realmente, eso depende de cada uno de nosotros con nuestro libre albedrío. Hay que buscar la zona Acuario en la carta natal, que esa es la que va a estar movilizada. Por lo general, todos nosotros, la mayoría, tenemos un pedacito de Acuario en una casa y el resto del signo de Acuario en otra casa. Entonces, más o menos serán áreas, dos ámbitos diferentes los movilizados. Hay gente que no, hay gente que tiene casas que tiene más de una cúspide en Acuario, hay que ver la carta natal de cada uno, o que tiene intersectado el signo, ¿sí? Pero durante 20 años, o sea, quiere decir que es una transformación muy, muy grande, ¿no?
exacto, sí, 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 sí. No lleva como, porque entiendo y lo que he visto cuando fue a los Capricornio, Plutón en Capricornio, como, o sea, si no se integra bien es autodestrucción, si no se integran las lecciones de Plutón. Bueno, en realidad sí, solo que lo hace más visible. Lo que pasa es que todos nosotros llevamos autodestruyéndonos toda la vida. Todos nosotros llevamos siendo nuestros propios carceleros y enemigos toda la vida. Lo que pasa es que cuando Plutón transita por un punto importante de la carta, un planeta personal, hace un aspecto interesante a un planeta nuestro, claro, lo vemos manifestado. Pero es como la enfermedad. Por ahí, hoy yo tengo cáncer, pero llevo fumando 20 años para que se me genere ese cáncer. Así es. Es como que quizás se hace visible algo que ya estaba ahí. Ok. Muchas gracias. Alicia. Hola. ¿Qué tal? Un gusto. Te escuchamos muy bajito, ¿eh? Una consulta, por favor. Sol en Piscis, Luna en Aries, ascendente Géminis, está siendo súper difícil. No te escuché bien, que se te escucha muy cortito, muy bajo el audio. Luna en Aries. Luna en Aries. En Piscis Sí. y ascendente en Géminis. Y ascendente en Géminis. En Géminis. Ok. Bien. Esto es algo que me preguntan mucho por lo general cuando me cuentan sus energías. La realidad es que yo, primero sin ver la carta natal y luego sin conocerte, es muy difícil que yo te diga algo de cómo estás integrando estas energías, ¿sí? Porque en el fondo, cada uno de nosotros tiene libre albedrío para integrar la propuesta evolutiva que su carta natal representa. Y además, ningún astrólogo viendo una carta natal o conociendo la ascendente Sol Luna puede adivinar el nivel de conciencia de la persona, ¿sí? No desconozco qué es lo que te está tocando vivir, imagino que situaciones difíciles, desafíos, ¿sí? Si te puedo dar dos consejos, uno es que no reprimas las emociones, que encuentres un canal para hacer esa catarsis, que ojalá puedas usar la emoción como para viajar en el tiempo hacia atrás. Por ejemplo, sucede algo en mi vida que me genera abandono, mi pareja me abandona y me siento muy sola. Bueno, esta no es la primera vez que me sentía abandonada y sola, tengo que volver hacia atrás a cuando era una niña y ahí sí lo que viví fue un abandono, ahí sí lo que viví fue soledad. Hoy de adulta, en realidad yo lo estoy eligiendo vivir de esa manera en un cierto nivel. ¿Por qué? Porque todavía sigo anclada en la niña que no pudo trascender, que no pudo conectar con esa emoción. Porque a los adultos nadie los puede abandonar. Nosotros nos podemos abandonar a nosotros mismos, que es distinto, y después manifestar abandonos hacia el afuera. Ejemplo, ¿no? No sé cuál será la situación. Y luego también que a mí lo que me sirve mucho es saber que todo, no para evitar sentir el dolor. Siento el dolor, pero también soy consciente de que esta experiencia que me está tocando vivir en mi vida, que me genera estas emociones, me está mostrando la llave de la libertad. Me está mostrando un miedo, una herida, un duelo que todavía no completé. Y que hasta que no lo haga, voy a seguir recreando a modo de espejo y de proyección ciertas circunstancias que me activen ese dolor que no está sanado. Entonces, siempre más allá de, por un lado, sentir el dolor y sostenerlo y vivir esa muerte que representa ese dolor, estamos muriendo todo el tiempo. Por otra parte, abrirnos a extraer el aprendizaje de las circunstancias. Gracias. Un abrazo. Melu. Hola Lau, mi consulta es, yo tengo en el grado 1 Mercurio en Acuario y el Sol en el grado 7. Y bueno, cuando ingresó Plutón en Acuario el año pasado, yo hacía un montón de tiempo estaba tratando de renunciar al trabajo en el que estaba y me terminaron despidiendo. Y bueno, me dediqué directamente a mi profesión, que soy abogada.
Y bueno, ahora como va a estar pasando, digamos, por mi casa 7, quería saber cómo tomar esta energía para ver el tema de asociarme o algo de eso. Bien. A ver, es muy difícil darte ningún consejo. Yo de hecho no le doy consejos a nadie. Yo simplemente te puedo contar qué es lo que representa el tránsito de Plutón por la casa 7. ¿Mm? Eso igual está más explicado en el video que ya está en YouTube, que hay está el impacto casa por casa, ¿no? Pero vos pensá lo siguiente, todo lo que sucede afuera es un reflejo de nuestra realidad interior. Así funcionan los espejos y las proyecciones. Evidentemente, y así funciona el universo, evidentemente vos llevabas tiempo queriendo, como contaste, renunciar a tu trabajo, queriendo dedicarte a algo que sea más auténtico en vos y qué sé yo, tardaste demasiado en tomar esa decisión, el universo la tomó por vos. Ingresa Plutón al signo de Acuario, donde tenés a Mercurio, que está en conjunción al Sol, que tiene que ver con lo auténtico y la creatividad, y Mercurio con el desarrollo mental y demás. Y lo que hace es catalizar, precipitar la decisión que vos ya estabas queriendo tomar. Porque en el fondo, nada de lo que sucede en mi vida, o sea, no me puede suceder nada que yo no haya pedido a nivel inconsciente. ¿Mm? Incluso cuando después, bueno, lo vemos como algo entre comillas malo, esa es una visión acotada de la realidad, ¿no? Sí, puede ser que sea algo incómodo que nos toque atravesar y, bueno, sacar cosas creativas y herramientas que no pensábamos que teníamos. Ahora, cuando vuelve Plutón, Plutón va a volver a hacer conjunción. De hecho, me dijiste grado 1 de Mercurio grado 1. Sí. Bueno, ni siquiera llegó a hacer la conjunción partil. Ahora sí va a ser la conjunción partil porque este año llega hasta el grado 2, ¿sí? Y cuando el planeta vuelve directo es como, ok, te di un sacudón, me fui para atrás, así que te di un tiempo para reflexionar, para que te rearmes, para que reprogrames y te acoples. Ahora, cuando vuelvo directo y te vengo a preguntar, che, ¿estuviste integrando los aprendizajes, estos que te dejé pendiente, esta tarea para el hogar que te mandé, cómo la estuviste integrando? Ahora, Plutón a Mercurio tiene mucho que ver con los procesos mentales, mi diálogo interno, las historias que me cuento, cómo me miento a mí misma. Activa cuestiones muy de tipo de obsesión, ¿no? Como que lo podemos canalizar de forma súper constructiva, pero de repente me obsesiono con el autoconocimiento y no paro, y me obsesiono con eso. Que ingrese en la casa 7 te va a mostrar tu sombra, que es Plutón, a través de tus relaciones. ¿En qué sentido? No porque tenga que pasar algo malo o que una relación tenga que terminar, no lo sé, ni idea. Simplemente que tengo que abrirme a recuperar esas proyecciones que hice fuera de mí, especialmente en quienes, en mis parejas y mi socio, que es la casa 7, ¿no? Entonces, puede ser que te asocies y todo dependerá del nivel de conciencia, porque habrá desde una visión acotada de la astrología, yo te puedo decir te vas a asociar y te va a ir mal, va, no sé, lucha de poder, qué sé yo, y la verdad que no tengo ni idea. Simplemente lo que vas a tener que estar abierta es al aprendizaje para conocerte a vos misma a través de esas relaciones. Y sí, el encuentro con la sombra. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo una herida de no merecer, que no estoy atendiendo, que viene de la infancia y demás, de repente me pongo con un socio que constantemente me dice que mi trabajo no vale, me la invento. O que no merezco mayores dividendos. ¿Me explico? Pero simplemente me está mostrando lo que yo ya llevo dentro y tengo que trabajar. Así que eso es un poco lo que puedes esperar. Bien, dale, muchas gracias, Lau. Bien. Hacemos hasta los chicos que tienen la mano levantada y ya cerramos la clase, porque se me va mucho la hora. Dime, Lau. Hola, Lauri. Listo. Trato de no quitarte mucho tiempo. Bueno, yo soy Sol en Libra, ascendente Capricornio, y pues me cae Plutón en mi casa 1. Entonces yo lo que pues he percibido es, bueno, es un cambio interno y también mi trabajo con el otro. Es lo que he entendido. En mi casa 1 también tengo Saturno, Urano y Neptuno. Yo los tengo, los tengo en cuenta también para pues todo este proceso. Claro, pero los tenés en Capricornio. En Capricornio está Urano y Neptuno y en Acuario está Saturno. Bien. Ahí, es decir, yo cómo tomo esa transformación como
personal como del yo. Sí, digamos, todo el tránsito, me imagino, por la edad que más o menos imagino que tenés, ya pasó el tránsito de Plutón al ascendente, a Neptuno y a Urano ya pasó, quedaría transitar encima de Saturno, que no sé en qué grado de Acuario lo tendrás. En el 12. Bueno, falta tiempo. Imagínate que Plutón se mueve 2 grados por año, más o menos, en promedio, ¿sí? Digamos, todo el proceso ese de gran transformación personal y de transformar cómo estabas viviendo, porque fíjate, los planetas en casa 1 son planetas similares al ascendente, que venimos a incorporar con mucha conciencia a nuestras vidas y que también generan destino. Entonces, cuando tocó el ascendente, obviamente transformación a nivel de casa 1, personalidad de mis proyectos personales, del yo, de cómo encaro las cosas, la vida y demás. Cuando transita sobre Urano y Neptuno es cómo estoy integrando a mi personalidad esto que Neptuno y Urano representan. El tema de Urano ya hablamos un poco, de ser libre, de ser genuina, de ser auténtica, de tomar mis propias decisiones, permitirme pensar fuera de la caja, y con Neptuno la conciencia unidad, la empatía respetuosa, sin perderme en el otro, pero sin dejar, pudiendo registrar la necesidad del otro sin perderme a mí misma, pero siendo respetuosa al mismo tiempo del mundo interior de la otra persona. Y bueno, cuando toque a Saturno, que falta, y nos va a pasar a todos, yo también tengo Saturno en Acuario, pero falta un tiempito, de un poquito antes que el tuyo, básicamente nos va a llevar a demoler estructuras caducas, ¿sí? Saturno tiene que ver con el deber ser, con lo viejo, con la tradición, con lo que siempre se hizo así, y sobre todo con estructuras, a cualquier nivel. En tu caso, estructuras de, la máscara que me puse para salir al mundo. Ok, mira, listo. Bueno, un Muchas placer. gracias. iPhone de luz y amor. No te estoy escuchando, ¿eh? Ahí abrí el micrófono, ¿me escuchás? Ahí va. Sí, se me fue la camarita. Bueno. Ahí está. ¿Estoy? Bueno. Sí. Tengo Acuario en casa 10 y también está mi nodo norte ahí en casa 10. Y tengo a Plutón en casa 7, tengo a Lilith y a otro planeta más, y soy ascendente en Tauro. Tengo a Vesta en Tauro. Bien. Y bueno, son 20 años. Plutón en casa 7, ¿no? ¿Cómo me va a tocar el trabajo? Me dijiste que tenés porque la ascendente. casa en Tauro. Bien, y tenés Acuario en la casa 10. Tengo ascendente en Tauro. Bien. Sí, la casa 10 y al nodo norte. Bien, y la pregunta es, Sí. ¿qué te va a tocar trabajar? Sí, el tema laboral. Así, o qué me voy a tener que trabajar con este tránsito de Acuario en el nodo norte. Bien. Bueno, cualquier planeta al eje nodal siempre va a tener un impacto, va a actualizar los aprendizajes kármicos, ¿sí? Ahora, Plutón transitando por la casa 10, esto Claro. también está subido en el video que está en YouTube, que hay un tránsito casa por casa, así que te invito a verlo ahí. Obviamente, la casa 10... En Plutón lo tengo en la casa 7, sí, lo vi el video. ¿Tenés Acuario en la casa 10? Sí. Ah, el tránsito de Plutón va a ser en tu casa 10, entonces. No, en la casa 7. Plutón la tengo en la casa 7, que está Escorpio. Natal, el Plutón natal. Sí. Ah, ¿y la pregunta es por el Plutón natal? Sí. Bueno, un Plutón en casa 7 básicamente te va a llevar como aprendizaje de vida a encontrarte esto que le acabo de decir a la chica de recién, que tenía el tránsito de Plutón en la casa 7, bueno, para vos es aprendizaje de vida, ¿no? Aprender a tener vínculos genuinamente íntimos, de poder ser 100% honesta con el otro y lograr desde ahí construir una sana intimidad que me permita que sea el caldo de cultivo perfecto para sanar mis propias heridas y también ayudar al otro a sanar las suyas, ¿no? Porque como vos sos espejo de él o de ella es espejo tuyo y así vamos aprendiendo en la pareja.
Entonces, Claro. gran parte de tu Tengo a- trabajo a nivel vincular es Tengo, generar un nivel de intimidad muy profundo. claro, tengo a Juno también y a Lilith, o sea, todo un tema de relación. Claro, la relación con el otro, ¿qué me muestra de mí? Fíjate que hay muchos videos en el canal de Sombra, Proyecciones y Espejos, que básicamente ese es el trabajo, que la pareja siempre es nuestro espejo predilecto. En tu caso, claro, Plutón lleva un poquito a lo que es la adicción emocional en la pareja, o la búsqueda, es digamos largo de explicar, pero hay un video que se llama Encuentra tu sombra a través de tu pareja, que habla de cómo se manifiesta a nivel vincular quizás mucho lo que es el apego plutoniano, ¿sí? Te va a servir. Claro, dale, gracias. A vos. Cedo lugar. Angie. Hola, Hola Angie, un gusto. ¿cómo está? Bueno, yo tengo como que una confusión. Yo más o menos sí sí he visto todas estas manifestaciones a través de mi vida. Soy Piscis ascendente Cáncer, ¿ya? Pero a mí el tránsito de Plutón en Capricornio me cogió casa 6 y casa 7, ¿ya? Y ahora el de Acuario me sigue tomando, digamos, la mitad de la casa 7. Y en este tránsito de Plutón en Capricornio, los primeros años que me cogió en casa 6, yo tuve bastantes problemas de hipocondría, bastante. Luego va a casa 7 y yo durante todos estos años, si hago un recuento, tengo 3 matrimonios y 3 divorcios, uno recién. Entonces, no sé si el cambio, o sea, de qué manera se genera, o sea, ¿va a seguir el mismo relajo o hay un cambio verdaderamente? Porque sigue en la casa 7. Y obviamente yo estoy coterapeuta y ahora estoy trabajando porque yo dije, no, pues ya esto es algo raro, pues no hay algo ahí adentro que no lo puedo sacar. Entonces, esa es mi pregunta en que nos coge las casas, o sea, sigue en la misma casa. ¿Cómo lo trabajamos? Igual me voy a coger un poquito de la casa 8, pero ya al final, o sea, ya más de la mitad del tránsito, al final. Bien, bueno, la respuesta es un poco parecida a lo que le venía hablando a tus compañeras. O sea, cualquier desafío que me toque vivir a nivel vincular, que es tema de casa 7, tengo que tener la apertura para extraer el aprendizaje, qué es lo que esa relación, ese conflicto me está mostrando de mí misma. Porque hasta que yo no haga yo el cambio, es como un déjà vu, voy a seguir reproduciendo circunstancias similares en mi vida. Entonces, se me fue tu camarita, ¿eh? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Yo no te puedo decir cómo va a seguir, porque eso depende pura y exclusivamente de vos, de tu nivel de comprensión, de tu situación, de tu realidad, de cómo estás proyectando afuera heridas no resueltas tuyas, porque siempre hay que entender que la pareja que atraemos es la que vibra en nuestra frecuencia, siempre, siempre. No te escucho, ¿eh? ¿Hay algún cambio de que sea de Capricornio a Acuario? O sea, ¿hay algún cambio? ¿O simplemente igual hay que seguirlo trabajando, pero de otra manera? Sí, o sea, hay un cambio, ¿por qué? Porque hasta que estamos en Capricornio, por lo general es como que Plutón nos muestra cuán trabadas quedamos en esas lealtades inconscientes al mundo que mamá y papá nos mostraron. Cuando Plutón ingresa al signo de Acuario, de repente es como que, bueno, lleva 15 años en Capricornio mostrándonos estas cosas. Si nosotras vinimos haciendo la tarea, debiéramos tener una apertura mental diferente y unas ganas de cuestionar ese mundo preestablecido. Obviamente y las ganas también de liberarme de estas cadenas, ¿no? Que finalmente, ok, las comprendí, vi que me mantienen prisionera, ahora tengo ganas de liberarme, ¿lo lograré o no? Depende de mí, exclusivamente de mí. Entonces no hay una sola persona que atraviese un tránsito de Plutón de la misma manera que otra, porque depende de cada uno eso. No es como dicen, bueno, mientras esté Plutón en la casa 7, todas mis relaciones van a ser violentas o lucha de poder o fracasar. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Plutón en la casa 7 te puede llevar a lograr un nivel de intimidad que nunca antes creíste posible en una relación. Depende de vos, pura y exclusivamente. Okay, con la relación. Un placer. Lo que decías de Plutón en la casa 6, de temas de hipocondría,
te voy a tirar una pauta para que trabajes, porque por lo general cuando nosotros tenemos hipocondría o miedo a enfermarnos o hay una partecita infantil nuestra inconsciente que busca el amor de mamá, que cree inconscientemente que a través de la enfermedad va a conseguir esa atención o que la pareja la priorice o que mamá la mire, y esto viene de la infancia. Cuando Plutón transita por ahí simplemente muestra una dinámica que ya aprendimos antes en el pasado. Entonces, esto lo digo para vos y para todos, ¿no? Cuando pasa un tránsito en la carta... Increíblemente, cuando yo entendí muchas cosas de mi mamá, me pasó, o sea, yo ya no tengo ningún problema, eso fue increíble, fue como magia. Sí, Bien. Es verdad, total. Entonces ya conoces lo mágico que es la comprensión de tu realidad interior. Así funciona también lo que es la relación de pareja. En la medida en que estés dispuesta a saber tus propios automáticos, tus propias dinámicas, tus propias heridas, que la pareja siempre te las va a espejar y algunas cosas no nos gustan y por eso nos resistimos tanto. Y muchas otras tienen beneficios ocultos, como decíamos antes. Por eso tampoco las abandonamos. Es verdad. Bueno, muchísimas éxitos a vos. Gracias. Bueno, y tengo la última, Grisel. Hola, muy buenos días o buenas tardes, depende de donde estén. Primero que nada, bueno, agradecerte, capaz en nombre de todos, ya que soy la última para hablar, por este espacio, por tu tiempo, por todo lo que haces en el canal y demás. Yo he seguido tu librillo, lo bajé gratuitamente, ya tengo mi carta astral, todo lo demás. Bueno, me quiero apuntar al curso. Te hago la consulta, pero también me gustaría que explicaras cómo podemos comprar el curso y cuándo lo vas a habilitar y todo eso. En mi caso, yo tengo en casa 1 la luna en Aries y Quirón en Tauro. Y en el eje, casa 7, tengo Plutón en Libra, que quisiera saber qué tengo que trabajar. Muchas gracias. ¿Plutón está opuesto a la luna? Sí. ¿Tiene una rayita? Tiene una triangulación con la luna en Aries y después tengo otro signo que está en la casa 10. Otro planeta. Bueno, que es Venus. Hay un fuerte trabajo a nivel vincular. O sea, ya de por sí el ascendente en Aries es un ascendente, es un signo relacional. O sea, Aries se complementa con Libra. Aprender a ser un individuo Aries al mismo tiempo que estoy de a dos con el otro, ¿no? Entonces, reconocer mi necesidad, mi deseo, reconocer la necesidad y el deseo del otro y lograr que ambos puedan coexistir en el mismo espacio emocional. Ninguno de nosotros tiene ni idea cómo hacer esto porque no es lo que aprendimos en la infancia, por supuesto. O sea, de todo esto que te digo, obviamente que te digo unas palabritas, esto tiene mucho más que... Claro, ¿dónde está el desafío? Que tengo la luna en Aries, el alimento emocional de la luna en Aries, ¿cuál es? Bueno, priorizarme. Idealmente que mamá me hubiera priorizado, lo cual estoy segura que no sucedió. Entonces, la luna en Aries está en conflicto con quién, en aspecto de tensión con quién, con Plutón en Libra. Y ahí tenemos las oposiciones se suelen proyectar un montón. Bueno, todo podemos proyectarlo, pero la oposición es como realmente como que es el aspecto de proyección por excelencia. Un Plutón en casa 7 un poco lo hablábamos, esto de la adicción emocional a la pareja, que me amen, a hacer de todo por el otro para que se quede, para que me nutra, para que me ame, para que llene mis vacíos emocionales, aguanto lo que no quiero aguantar, manipulo lo que sea que tenga que manipular y disfrazo el control, lo disfrazo de cuidados para que la persona me ame porque tengo la luna en la casa 1 y entonces salgo al mundo a maternar. Plutón opuesto a la luna hace que esa luna, primero, muchísimo resentimiento con mamá, muchísimo resentimiento que hay que trabajar, ¿sí? Que es la llave de la libertad. Y por otra parte, el conectarte con tu niña interior y con ese resentimiento acumulado es lo que te va a permitir que te des cuenta cómo estás utilizando a tus parejas o a tus personas, a las personas que amas para llenar tus propios vacíos. Y desde ahí encontrás resistencia, desde ahí te relacionás en carencia, o sea, yo tengo un vacío, lo intento llenar a través del otro porque me siento carente, ¿qué voy a encontrar? Mi carencia, y además el otro se da cuenta que lo manipulo y se resiste y se generan estas luchas de poder. Nada, podemos hablarlo en una sesión entera esto, pero te paso como unos tips para
Sí, ¿Qué bueno, trabajos? en realidad mi madre es Capricornio, mi esposo es Capricornio, mi jefa es Capricornio, mi suegra es Capricornio. Imagínate. No por lo que decías de la psicología, ¿no? Pero sí, pero son generalmente manipuladores, quieren tener control. Entonces, todo el tiempo yo tengo que poner mis necesidades. No, pero yo no quiero eso, no quiero que me vayas a buscar, no quiero que. Yo voy a hacer este camino, voy a seguir esto. Yo soy docente, entonces también trabajo con niños, la parte de maternar y todo eso, ¿no? Desde mi propia niña interior, sanar eso y poder darlo también a los demás. Pero bueno, en Sí, fin, ahí y, estamos. y fíjate siempre que desde la conciencia de unidad como es adentro es afuera. Es decir, si mi pareja me manipula, tengo que darme cuenta cómo yo también lo manipulo a mi manera y con mis herramientas. Y quizás de forma más invisible y más sutil porque es lo que hacemos las mujeres. Somos más hábiles para que no se note la violencia que ejercemos. ¿Mm? Bien. Bueno, Gracias. y me preguntabas por el curso. El curso, hay varios cursos ya disponibles en mi sitio web que son pregrabados, tienen acceso inmediato. El de trabajo con la sombra está maravilloso y si les interesa todo lo que es el trabajo, lo que hablamos hoy, tienen que hacer ese curso y de hecho tiene un valor muy accesible para el nivel de profundidad del contenido que comparto porque justamente quería que fuese accesible para quien quisiera hacerlo. El curso de Astrología Evolutiva, nivel 1, que comienza en abril, ya está abierta la inscripción. Pueden acceder a través de mi sitio web www.laumativiastro.com. En el sector de tienda online van a encontrar la opción del curso. Hay una opción de pago en cuotas, hay una opción de pago con un descuento por adelantado. Hasta el 31 de enero hay un descuento especial para registrarse. Es con cupos limitados porque la idea, lo que quiero es que no me pase lo de hoy, que me quede un montón de personas con las que no conversé, que no conozco. Quiero que realmente dar un espacio para cada uno. Si no es en una clase, será en la otra, pero así que ese va a ser un viaje muy bonito. Es muy diferente de otros cursos de astrología que yo hice o que conozco, que también están buenísimos, pero este es diferente. Mi idea fue hacerlo diferente porque lo que quiero es generar estos espacios de catarsis. No me interesa tanto que nos vayamos con sabido qué representa cada planeta, no sé qué, porque eso lo podemos leer en un manual o en los apuntes. Obviamente lo vamos a explicar en el curso también, pero lo que me interesa sí es que integremos la finalidad evolutiva de cada energía y de que comprendamos que no es que, bueno, yo no tengo ningún planeta en Acuario, entonces esto a mí no me toca. No, claro que te toca, claro que te toca. Todos tenemos los 12 signos en la carta natal. Y eso es un poco lo que quiero compartir, es como que sea un viaje de autoconocimiento, de introspección, de cuestionar la realidad de cada uno, un viaje hacia adentro de cada uno de nosotros con lenguaje astrológico, básicamente, ¿sí? Así que bueno, ese era un poco lo que me preguntabas del curso. No sé si tenés alguna otra duda. Bueno, chicuelos, respondo un par de preguntitas que me quedaron de Instagram. El chat lo voy a abandonar acá porque si no, no voy a llegar ya con el tiempo estoy pasada. Pati Oliveros había preguntado, ¿cómo sé si aprendí la lección? ¿Qué pregunta, Pati Oliveros? A ver si te puedo responder. Nuestras relaciones nunca nos van a permitir que nos mintamos, ¿sí? Es decir, nuestras relaciones principales, sobre todo con la pareja y con los hijos, que son las relaciones que de adultos son más importantes, ¿no? Siempre nos van a mostrar y no nos van a permitir que nos mintamos a nosotros mismos, porque siempre van a espejar el nivel de conciencia predominante nuestro. No existe que yo soy madura a nivel emocional y mi pareja es un inmaduro, no existe eso. Si mi pareja es un inmaduro, yo también tengo otra inmadurez que se expresa de forma complementaria, opuesta a la de él, y por eso lo elijo como pareja. Siempre es así. Yo creo que cuando uno va aprendiendo la lección, de repente hay un mayor nivel de paz interior, incluso cuando nos toca atravesar circunstancias difíciles, porque sabemos igualmente que, porque estamos alineados con nuestra esencia, entendemos que el camino es por ahí, estamos predispuestos a extraer el aprendizaje, más allá de que podemos putear, podemos pegarle a la almohada, podemos enojarnos, podemos llorar, y es sano todo eso también. Cuando se dejan repetir situaciones una y otra vez, cuando ya no me engancho tanto, quizás antes me molestaba que mi mamá dijera no sé qué,
y ahora ya sé que a mi mamá no la voy a cambiar, ya hice el duelo, ya la puteé, ya hice los ejercicios de transmutar emociones y ya está. Y ya entendí que eso que rechazo de mi mamá lo puedo incorporar a mí misma en la dosis justa, en la medida adecuada para ser una persona más completa, más libre y más consciente. Lo incorporé, entonces ya lo que mi mamá dice o hace no me molesta tanto o ya no tengo necesidad de meterme en ese juego, por ejemplo. No sé, cuando me dejan de molestar tanto las cosas que veo afuera, cuando dejo de convertir a los demás en mis enemigos, cuando me siento más a gusto en mi día a día, cuando disfruto de lo que hago con más frecuencia, cuando estoy con una paz interior que incluso acompaña el dolor muchas veces. Yo creo que todos esos son indicios de que fuimos haciendo unos aprendizajes. Si integramos la lección 100% en esta vida, no tengo ni idea, salvo que seamos tipo Jesús y nos iluminemos y como que despertamos, yo creo que ahí se integran todas las lecciones 100%. Y si no, vamos a tener que seguir haciendo trabajo con distintos niveles cada vez. Bueno, y lo último que quiero mencionar es que recibo muchas preguntas, no solamente para esta clase, sino en general en los videos y demás, de personas que me preguntan, no sé, ¿cuándo va a pasar este tránsito? No aguanto más. Y la verdad es que esa es una postura que nos aleja de la comprensión interior, porque es una postura, y no se me ofendan, por favor, pero es un poquito víctima esa postura, ¿no? Porque no aguanto más. Bueno, no me está pasando nada que yo no haya manifestado de alguna manera. O sea, es decir, si yo, por ejemplo, no aguanto más, mis parejas siempre me abandonan. Bueno, hay que ver qué herida de abandono vos no estás sanando y qué comportamiento vos estás generando y por qué resonas con esas personas para revivir circunstancias de la infancia que todavía no están sanadas. Entonces, no se trata de aguantar hasta que pase el tránsito, se trata de utilizar el tránsito, que simplemente es un espejo que me muestra por dónde puede venir mi sanación. Luego yo tomo la herramienta si quiero, ¿sí? Así que eso para varias preguntas que me habían llegado. Otra chica que preguntaba, que le doy la misma respuesta, ¿cómo me puedo desbloquear? Siento que estoy estancada, separada, sin trabajo, con 2 hijos, lejos de la familia. Autoindagándonos. Y estas son respuestas que yo no puedo, no hay una forma, si la hubiera yo sería la primera en comprarla. Haces esto, aquello y te desbloqueaste, la recompro, olvídense. Pero no hay un trabajo, no hay una respuesta sencilla, sino mucho trabajo y compromiso con uno mismo. Y después otra chica, Evelyn, que me había preguntado qué fechas y días del mes eran buenos y en cuáles debo tomarlos con calma y tranquilidad, para qué va a ser bueno el año, para casarse, para invertir. Yo no trabajo con astrología electiva. Hay una herramienta que se llama astrología electiva, que uno puede buscar a ver la mejor fecha para firmar un contrato, y yo creo que hasta ahí suma esa herramienta. Yo no la manejo igual. Hay gente que sí. Pero en mí, o sea, como yo utilizo la astrología, honestamente no me puede importar menos cuando es o sea, porque me aleja de mi intuición. Yo no me voy a casar o dejar de casar porque el año sea bueno o malo para casarse. Es decir, cuando nosotros vamos comprendiendo nuestras realidades y poniendo mayores niveles de conciencia a nuestras realidades interiores, desarmamos los pronósticos. Nosotros no estamos condenados. O sea, ustedes fíjense, a mí me pasó hace un año atrás que me hice tirar las cartas del tarot 2 o 3 veces sobre la carta natal, la tirada que hacen astrológica. Yo no trabajo con tarot. Las 3 veces en la casa 7, que es la casa de la pareja, me salió la carta de la muerte o de, no me acuerdo, no conozco mucho el tarot, pero hay una carta que es como simbólica de Plutón, ¿no? Una persona que no me gustó su interpretación me dijo, esto es sinónimo de relación violenta o no sé qué, o terminar, o crisis en la relación o terminarla, no sé. Y después me salió 3 veces la carta. O sea, imagínense si no había de energía de muerte en la relación. Ahora hay que entender que la muerte puede ser lo mejor que nos pasó en la vida, porque morimos a la versión que éramos y hacemos espacio para un nivel de intimidad mucho más profundo. Las chicas que preguntaban por el tránsito de Plutón en la casa 7, puede ser lo mejor que les pasó a nivel de relación. Muchas relaciones terminan, sí, es posible, porque no, evidentemente, o no había solución ya, porque estábamos muy distanciados, o
mi frecuencia vibratoria ya no es compatible con la de esa persona y está bien también. Lo respeto como es y lo dejo libre para que siga su camino. Ahora yo sigo el mío. Pero simplemente para responder esta pregunta que también me la hacen mucho, es yo, como me gusta a mí vivir la vida, yo siento que la astrología cuando la utilizamos como medio para controlar, nos alejamos de nuestra esencia divina, nos alejamos de nuestro poder creador y nos perdemos en el miedo. Y eso es justamente lo opuesto de vivir la vida con todas las letras. Entonces, mi propuesta, y como se la intento transmitir a ustedes, es que siempre comprendamos que el nivel de conciencia desarma los pronósticos. Siempre es así. Y si aún así nos tocan vivir situaciones difíciles que nos tocan, a mí también me pasa, uno las vive desde otro lado, con otro nivel de integridad y de paz interior, porque podemos extraer el aprendizaje de las circunstancias y estoy segura que desde ahí vamos a salir renacidos a nivel espiritual también, ¿sí? Así que bueno, más allá de eso, igual la astrología electiva está buena, si tienen que constituir una sociedad, firmar un contrato, abrir un negocio, para eso se usa, digamos, pero yo diría no usarla para mucho más porque bueno, que la vida fluya y la intuición fluya. Bueno, chicos, un placer haberlos tenido acá, haberles visto la cara. Les voy a sacar una fotito, así subo al Instagram. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Gracias a ustedes, es un placer. Sonrían. Ahí está, bueno, me quedaron un montón afuera, pero... Chicos, un placer. Estén atentos al newsletter porque ando con ganas quizás de una vez al mes o cada 2 meses hacer este tipo de encuentros, que igual después lo subo a YouTube, pero bueno, el que quiera participar en vivo y demás va a estar bueno. Así que un abrazo enorme, bendiciones para todos también y bueno, a celebrar el ingreso de Plutón a Acuario. Gracias. A ustedes. Gracias.